Muy buenas noches y bienvenidos al Gato al Agua. Los protagonistas de este 10 de julio tienen nombre propio. Se trata del líder opositor, por un lado venezolano, Leopoldo López, quien tras más de 1.200 días en una prisión militar ha obtenido un permiso penitenciario para cumplir el resto de su condena en su domicilio, junto a sus seres queridos. El otro es Miguel Ángel Blanco. Si les parece, vamos a comenzar por este último, ya que hoy se cumplen 20 años del secuestro de este edil del Partido Popular de una pequeña localidad vasca, Ermua. Corrían las 3 de la tarde cuando un grupo de 3 etarras le secuestró a punta de pistola y se lo llevaron a un zulo móvil. El chantaje del terrorismo al gobierno fue el siguiente: o acercaban a todos los presos de ETA o en 48 horas ejecutaban al concejal popular. El gobierno no cedió y 2 días después su cuerpo aparecía con 2 tiros en la cabeza en un bosque de Lasarte. Pero no estaba muerto, le llevaron a un hospital. Los esfuerzos médicos fueron en vano, ya que 12 horas más tarde fallecía como consecuencia de los tiros de ETA. Ni odio ni venganza, pero sobre todo nunca el olvido de lo que ha pasado. Es el dolor de nuestra familia y es el dolor que ha sentido unánimemente todos los españoles. Aquí la gente se ha quedado sin habla. Verdaderamente, pues eso, es estupor. El estupor más grande es lo que se puede ver, un estupor que se está contagiando incluso a los representantes de los medios de comunicación. Yo no puedo decir más. Hasta luego. Esta noche vamos a hablar del concejal vasco y de las muestras de homenaje que le están haciendo en toda España. Blanco supuso, y lo hablaremos esta noche, un antes y un después en la lucha contra el terror. En parte, la sociedad civil española empezó a perder el miedo ante las pistolas. Pero 20 años después, esa unidad que supuso su muerte se está poniendo en duda por parte de la extrema izquierda. Si la semana pasada les contábamos lo que ocurría en algunos ayuntamientos de nuestro país, con Izquierda Unida, Podemos y en parte el PSOE, que se negaban a homenajear al edil vasco, hoy, en la capital de España, la alcaldesa de la ciudad, Manuela Carmena, se ha negado a colgar una pancarta de homenaje por Blanco. Una actitud que ha conseguido la crítica de gran parte de la clase política. La cuestión de la pancarta es lo que yo creo que no resulta razonable, en la medida de que son las asociaciones de víctimas las que insisten mucho en que no haya una singularización de unas personas, de unos nombres frente a otros, ¿no? Que ahora, cuando se quiere recordar una figura tan emblemática como fue Miguel Ángel, hay algunos que desde la mezquindad nieguen ese reconocimiento, nieguen adhesiones a actos públicos o nieguen el otorgamiento de una calle, una plaza en alguna localidad. Yo creo que he hecho esa referencia a esa mezquindad. Creo, francamente, que en el fondo negar un homenaje a una víctima del terrorismo, que además, como digo, pues fue asesinado de una manera tan cruel y tan miserable, pues creo que retrata bastante la talla moral de quienes están negando que se pueda hacer ese tipo de actos de recuerdo. Hablaremos, por cierto, con Carlos Iturgaiz, que era el presidente del Partido Popular Vasco por aquel entonces, para que nos cuente cómo fueron aquellas 48 horas de miedo, de infarto, de amenaza. Bueno, y otra de las imágenes más celebradas, en este caso, es la siguiente: el cambio de régimen penitenciario del líder opositor Leopoldo López en Venezuela. Tras una decisión del Tribunal Supremo, avalada por el régimen de Maduro, López abandonaba la prisión militar de Ramo Verde a cambio de arresto domiciliario. Era una de las noticias más esperadas por su familia, por la oposición, por la gran mayoría, me atrevería incluso a decir, de nuestro país, de España. No hubo negociación para que Leopoldo esté en su casa. Fue una decisión unilateral del gobierno de Nicolás Maduro. Y el presidente Zapatero, que después de tantos meses, después de tantas visitas a Venezuela, hoy podemos decir que el presidente Zapatero logró empujar esta medida. Han sido 3 años y 4 meses larguísimos para la familia, como para Leopoldo López, padre, quien en El Gato al Agua se emocionaba el pasado febrero imaginándose lo que le diría a su hijo en cuanto le liberaran. ¿Ha pensado alguna vez en qué le dirá, qué gesto tendrá el día que por fin se abrace su hijo? Porque ese día va a llegar.
y le daré las gracias. Gracias. Todavía no está libre, todavía no se han visto las caras, pero ya queda poco. Al menos han hablado en varias ocasiones y se han puesto al día. Así que vamos a hablar con Leopoldo López padre esta noche en directo, así como con Alberto Ruiz Gallardón, exministro de Justicia y uno de los abogados del preso venezolano. Su letrado se ha mostrado muy crítico con algunas palabras de gente de la izquierda extrema de nuestro país, como Juan Carlos Monedero o Alberto Garzón, quien dijo, Monedero, no alegrarse de la liberación de Leopoldo López. Desafortunado, ¿no?, que gracias a la mediación internacional Leopoldo López haya finalmente, ¿no?, obtenido un arresto domiciliario y que su primera declaración sea aquí hay que seguir echando gasolina. Y lo que demuestra es que la oposición venezolana es la que secuestra helicópteros y dispara contra el Tribunal Supremo. Bueno, estos y otros asuntos más trataremos esta noche en el Gatalagua. Les presento a la mesa que nos acompaña, está con nosotros Alejandro Requeijo. Alejandro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gonzalo. Muchas gracias por estar con nosotros en el Gato. A vosotros. Gonzalo Cortizo, adjunto a la dirección del diario.es. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Julio Llenar. Buenas noches, Bonanit. Bonanit, buenas noches. También está con nosotros Benjamín López. Benjamín, buenas noches. Me ha encantado estar aquí, Gonzalo. Gracias. Y José Javier Esparza. Buenas noches, José Javier. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias a los 5 por estar en el Gatalagua. Les recuerdo someramente cómo pueden participar con nosotros. Ya lo saben, a través del WhatsApp, escribiendo el mensaje, la pregunta, el comentario, la reflexión que ustedes consideren al 670 03 45 43, 670 03 45 43. Lo pueden hacer también a través de Twitter, @gato _baja directo, o si no, a través de YouTube, que ya saben que pueden ver este programa en directo, comentarlo a través de YouTube y también mañana ver los mejores momentos del mismo o verlo en su totalidad. Nos espera, creo ya, Alberto Ruiz Gallardón al otro lado para tener una conversación con nuestras cámaras, para saber qué valoración hace como letrado del señor López, de Leopoldo, sobre su liberación. Todo eso después de una publicidad de menos de 2 minutos. Hasta ahora. Y 10 de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua. Vamos a abordar una de las noticias positivas, sin lugar a dudas, que tenía lugar este fin de semana, en la madrugada del viernes al sábado, y era el cambio de situación penitenciaria de Leopoldo López. Van a ver las imágenes de cómo llegaba a su casa, salía de esa prisión militar venezolana para pasar el resto de la condena, que recuerden que son casi 14 años, la condena que tiene que disfrutar, entre comillas, el líder opositor. Pero por lo menos, si sigue el régimen chavista hasta esa fecha, lo va a disfrutar en su casa, con sus seres queridos, con una pulsera o una tobillera electrónica. La verdad es que han sido 1.242 días desde febrero del año 2014, que tras unas revueltas él fue arrestado por la policía de una manera pacífica. Él casi se entregó y ha pasado unas condiciones francamente negativas en esta cárcel militar de Ramo Verde. Vamos a conectar con una de las personas que más ha luchado por su liberación, al menos de su cambio de régimen penitenciario. Es el exministro de Justicia de nuestro país, Alberto Ruiz Gallardón, también letrado de Leopoldo López. Así que para conocer más de cerca lo que ha ocurrido con este régimen, tenemos conexión con Alberto Ruiz Gallardón, a quien ya saludamos. Señor Ruiz Gallardón, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, cuando parecía que la presión interna y sobre todo la internacional no estaban, digamos, haciendo los efectos que deberían, con una tensión que iba a más, como ocurría el miércoles pasado, el gobierno venezolano decide liberar, entre comillas, a Leopoldo López para que cumpla el resto de su condena en su casa. ¿Cómo ha vivido este proceso? Si es que usted sabía algo al respecto, cuéntenos. Bueno, creo que hace usted muy bien en poner las comillas en lo de liberar, porque efectivamente Leopoldo López sigue preso. Es verdad que ya no está en una prisión militar en Ramo Verde, sino que en estos momentos está en su casa. Puede estar con su mujer, puede estar con sus hijos, puede estar con su madre. Y eso sin duda es un paso importante y lo tenemos que celebrar todos los que, al margen de mi condición de abogado, queremos, admiramos a Leopoldo López y somos plenamente solidarios con el calvario que ha sufrido durante estos 3 años. Yo sí creo que la presión internacional, y creo también que la presión interna, esas movilizaciones masivas que desgraciadamente han supuesto ya más de 90 muertos en Venezuela en los últimos meses, han llevado al régimen de Maduro
a una situación en la que es plenamente consciente que no puede seguir sosteniendo esta violencia permanente. Y creo que eso ha influido mucho. Creo que ha habido una labor positiva también por parte de la clase política española. Concretamente creo que todos los expresidentes del Gobierno, cada uno en su papel y cada uno en el espacio en el que pensaba que podía ser más útil, han colaborado para que hoy Leopoldo López pueda estar en su casa, y creo que también que el papel del Gobierno de España, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, manteniendo una firmeza que ha sido secundada por otros muchos países iberoamericanos y del mundo occidental, han contribuido a lo que hoy es un paso más, no definitivo ni muchísimo menos, que no nos puede dar por satisfechos, pero que indudablemente supone una mejora sustancial en las condiciones humanas en las que está preso Leopoldo. Enseguida hablaremos de los tres expresidentes españoles, pero ha dicho usted que no se puede hablar de libertad. ¿Qué pasos van a seguir entonces desde su defensa para lograr la liberación total de Leopoldo? ¿O eso ocurrirá, digamos, cuando caiga definitivamente el régimen de Maduro? Nuestra obligación como abogados defensores suyos no es esperar a que caiga el régimen, aunque es indudable, y todos lo sabemos, que si en Venezuela hubiese una democracia, si de verdad gobernase quien el pueblo quiere que gobierna, si la asamblea que representa a los ciudadanos tuviese la capacidad que tienen todos los parlamentos democráticos del mundo, que es poder conformar un gobierno, hoy ni Leopoldo ni el resto de los presos políticos estarían en la cárcel. Pero nosotros tenemos que conseguir ahora, en primer lugar, que lo que ha sido una sustitución de prisión militar por prisión en domicilio se convierta en una libertad absoluta. En segundo lugar, y esto es un mensaje que Leopoldo nos ha trasladado de forma muy intensa, incluso por encima de la defensa de sus aspiraciones a cobrar plenamente la libertad, hay que trabajar porque todos los presos políticos de Venezuela abandonen las cárceles. No podemos consentir en el pleno siglo XXI que haya una nación hermana como Venezuela que tenga presos políticos, que haya personas que por discrepar políticamente del régimen de Maduro y por discrepar del chavismo estén en estos momentos encarcelados. Y después de la liberalización de Leopoldo, después de la libertad del resto de los presos políticos, el tercer paso y lo más importante de todo es liberar Venezuela. Que Venezuela deje de ser una dictadura y que de verdad haya un proceso electoral transparente y que el gobierno de Venezuela nazca de las urnas democráticamente. ¿Ha conseguido hablar con él o con algún familiar cercano en Venezuela? ¿Sabe cómo se encuentra especialmente ahora? Estamos en permanente contacto con la familia y estamos viendo cuál es la fecha más adecuada para desplazarnos sus abogados españoles a Caracas para encontrarnos con él y seguir trabajando en su defensa. Leopoldo lo ha pasado muy mal. Leopoldo ha tenido una tortura psicológica desde el mismo día que entró en la cárcel y ha tenido momentos donde a esa tortura psicológica permanente de estar injustamente encarcelado se han sumado unas condiciones físicas absolutamente inaceptables. Es más, le puedo decir, ahora que está en su domicilio, y me consta por su familia, que Leopoldo ni siquiera ha contado siempre toda la crudeza de su encarcelamiento porque no quería trasladar más sufrimiento a su familia. Pero él está fuerte, está con las condiciones, lógicamente las secuelas de estar 3 años en la prisión militar de Ramo Verde, pero sobre todo está con un ánimo formidable y animándonos a todos a que consigamos que todos los presos políticos abandonen la cárcel. Bueno, habla usted de los expresidentes. Ayúdenos a entender qué papel ha jugado José Luis Rodríguez Zapatero en todo esto, porque hace unos meses el padre de Leopoldo fue crítico a través de sus silencios, sobre todo con la labor de mediación de nuestro expresidente. Pero este fin de semana Lilian Tintori, su esposa, ha dicho que Zapatero logró la excarcelación de su marido y que estaba muy agradecida por ello. Lo hemos escuchado y luego lo volveremos a escuchar. ¿Cómo ve entonces usted el papel de nuestro expresidente en esta labor de mediación en Venezuela? Creo que de los 3 expresidentes, que los 3 estaban comprometidos con la causa de la libertad de Leopoldo López, de los 3, el presidente González, el presidente Aznar y el presidente Zapatero, quien tenía obviamente más acceso al régimen y al gobierno de Maduro ha sido el presidente Zapatero. Y creo, me consta absolutamente, que ha tenido una intervención para conseguir que Leopoldo López abandone la prisión militar y hoy esté en arresto domiciliario. Y es una labor que la familia agradece porque la familia está buscando siempre, naturalmente, el bienestar de Leopoldo. Pero también agradecen, le puedo asegurar, la firmeza que ha mantenido el presidente González, la firmeza que ha mantenido el presidente Aznar y la firmeza que ha mantenido el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pero creo
que, al margen de ideologías y cada uno en el espacio que pensaba que podía ser más útil, toda la clase política española representada por los expresidentes del Gobierno han contribuido a esta causa. Entonces, para que quede claro, señor Ruiz Gallardón, pese a las críticas que tanto su padre como su mujer, la oposición venezolana, han hecho a la labor de intermediación de Zapatero, nuestro expresidente, a su juicio, ha hecho mucho por la liberación de Leopoldo López. Está diciendo esto, ¿no? Lo ha tenido en los últimos tiempos. Y me consta no solamente por información venida de él, sino por información recibida del propio Gobierno de España, que efectivamente esto se ha producido así. Y creo que, al margen de las críticas políticas, cuando se produce una intervención que tiene resultados humanitarios, lo que hay que hacer es un reconocimiento de ello. Bueno, un par de cuestiones más, señor Ruiz Gallardón. Aquí en España hay sectores de la izquierda más extrema que siguen calificando de golpista a Leopoldo López, y no me refiero a desconocidos, lo ha dicho Alberto Garzón. Juan Carlos Monedero, por otro lado, hay polémica sobre si se alegraba o no se alegraba de la liberación de López. ¿Qué les diría a estos representantes de la izquierda de nuestro país que están haciendo sobre su defendido declaraciones de este tipo? Pues mire, no me corresponde a mí, porque yo ya estoy fuera de la vida pública, hacer valoraciones políticas, y por lo tanto le contesto como abogado de Leopoldo, le contesto como amigo de su mujer, como conocedor de sus hijos, como amigo de su madre y como amigo de su padre. Lamentar que Leopoldo, no que haya cobrado la libertad que no tiene, sino que haya pasado de una prisión militar a un arresto domiciliario, lamentar eso solamente tiene una respuesta: es una actitud mezquina y miserable. Y desde luego a nadie se le puede de ninguna de las formas lamentar que una persona que, por razones exclusivamente políticas, por haber acudido a una manifestación en contra de un gobierno del que discrepaba, estaba encarcelado, lamentar que haya salido de la cárcel, insisto, no para cobrar su libertad, sino solamente para poder estar en su domicilio, con su familia, con su mujer y con sus hijos. Si alguien lamenta eso, es que es humanamente mezquino y miserable. Bueno, ya por último, ha dicho usted también en relación a esto esta mañana que lo que ocurre en Venezuela es lo que Podemos quiere o querría que ocurriese en nuestro país. Aseveraciones que, por cierto, no han gustado nada en el entorno de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. ¿En qué se basa, señor Ruiz Gallardón, para hacer estas afirmaciones al respecto de lo que Podemos querría para nuestro país, que es lo mismo que lo que ocurre en Venezuela? En primer lugar, en la propia historia de Podemos. Podemos es un partido que nace ideológicamente del régimen chavista y que ellos mismos, y está en documento relatado, lo que pretenden es importar a España la realidad chavista, el gobierno de Maduro. Y en segundo lugar, si alguna duda hubiese de eso, si alguien pudiera pensar que eso fue en los orígenes, pero que ahora mismo Podemos no tiene esa pretensión, hay que escuchar las palabras de Monedero. Cuando un dirigente de un partido político lamenta la libertad de un preso político, se ha definido él y ha definido a todos sus compañeros de dirección que no le han desautorizado. Queda clarísimo. Alberto Ruiz Gallardón, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gato al Agua y muy buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes y muy buenas noches. Bueno, señores, ¿qué les ha parecido? El abogado, uno de los mismos, de Alberto Ruiz, de Leopoldo López, en el Gato al Agua, hablando de lo último, mezquino y miserable la actitud de Podemos sobre la reacción de la liberación, pero ha hablado del papel que ha jugado Zapatero, ha hablado del estado del preso, porque sigue preso. ¿Qué os ha parecido? Sobre todo ya la situación que se ha vivido desde el pasado, la madrugada del viernes. Yo sigo sin tener muy claras las claves de la decisión de Maduro. No lo ha apuntado el exministro, el abogado de Leopoldo López, pero no sé si estaréis vosotros de acuerdo en un interés a lo mejor de desviar la atención después de los asaltos, del asalto al Parlamento, del chavismo más radical. Y la verdad es que a mí eso es un punto que sí que me preocupa, ¿no? Que sería el día después del fin del chavismo. Yo creo que vive ahora mismo una situación de crepúsculo, ¿no? Y me preocupan esos sectores especialmente radicales del chavismo que se han alimentado de la propaganda chavista. Hay que poner de relieve que la televisión oficial por primera vez llama a Leopoldo López, ¿no? Antes utilizaba otra serie de calificativos. Pues en el Hoy que lo ha llamado LL incluso. LL, pero LL, ha dicho Leopoldo, lo ha verbalizado, pero sí, luego... Pero la televisión incluso utilizaba apelativos mucho más graves, como el demonio y cosas así, sí, ¿no? Para un poco dentro de esa propaganda oficial chavista que ha alimentado una gran parte de la población en Venezuela y que incluso se ha vuelto contra Maduro con esta decisión, ¿no? Entonces me pregunto y me preocupa, dado la polarización tan grande que tiene ahora mismo Venezuela, qué va a pasar el día de mañana cuando el chavismo caiga, ¿no?
y ahí, bueno, las últimas elecciones ya las perdió Maduro. Nada nos hace pensar que pueda ser diferente la siguiente convocatoria a unas urnas, y por eso sí que me preocupa lo que pueda pasar el día después. En el caso de que caiga el chavismo. Exacto. Es que puede caer Maduro y no el chavismo. Que es por eso estaría bien saber, pero no lo sabemos ninguno en esta mesa, creo, en qué parte del proceso hay que incluir este cambio de régimen penitenciario de Leopoldo López. Es decir, sabemos lo que pasa hasta ahora, pero lo que va a pasar pasado mañana, no. Yo creo que este paso habría sido inconcebible si Maduro se sintiera en posición de fuerza, pero Maduro no puede sentirse en posición de fuerza porque es una auténtica calamidad de hombre. El problema de Maduro no es como decir que tenga pues, un proyecto político que ha encontrado la oposición de parte del pueblo, que eso efectivamente pasó. Ahora el problema es mucho más grave. El problema es que es un señor que está llevando al país al sumidero, y eso lo saben los suyos y los contrarios. Así que si yo fuera parte de la gente que llegó al poder con Hugo Chávez en su día, pensando que tenía un proyecto de reconstrucción nacional que no era insensato, ahora trataría por todos los medios de quitarme a Maduro de encima, porque está arruinando no solo a Venezuela, sino además al propio chavismo como movimiento, ¿no? Pero ¿hay otra figura dentro del chavismo que no sea Maduro, como, no sé, Ladislao Cabello? No sé en quién piensas para decir que a lo mejor no es el fin del chavismo. Yo no sé si hay otra figura o no. Lo que sí que sé es que Maduro evidentemente no es una figura, es un figurón. Claro. Pero yo pienso que es difícil, ¿no? Ese escenario de... El chavismo ya sin Chávez es un simulacro. Ya después de Maduro creo que no podría sobrevivir durante mucho tiempo. No lo sé. De todas maneras, sí, no, de todas maneras iba a decir que esta patraña del arresto domiciliario, como ha hecho bien en recordar su abogado, ¿no? Ruiz Gallardón, pues sigue, diríamos, privado de libertad, porque es que parece que se la ha liberado en primer lugar. Es a mi juicio, es una válvula de escape que ha utilizado Maduro para intentar liberar un poco de presión en esa olla a presión que se ha convertido Venezuela. Claro, y la pregunta es, ¿la presión de quién? Bueno, la presión yo creo que se ve en las calles a diario, eso es insostenible. Esa le da igual a Maduro. No le da igual. Yo creo que no ha vivido con ella mucho tiempo. Esa le da igual a Maduro. Esa presión me parece insostenible, y yo creo que él empieza a temer ya incluso por su integridad física. No sé si llega hasta ese punto, pero podría ocurrir. ¿Pero sabes por qué? Yo creo que está buscando liberar presión, y esta ha sido una válvula de escape. Hace 2 meses... Perdona, creía que habías terminado. Pues eso, que arresto domiciliario que además demuestra, en el caso de Leopoldo López, que todo ha sido una gran patraña. Lo digo por los que siguen aquí dudando y llamándole golpista, porque hemos visto sobre todo a Alberto Garzón erigirse, ¿no? Eso forma parte del psicotrópico de la izquierda española, que es una cosa llamar golpista a Leopoldo López me parece absolutamente grave, delirante, no sé, contra toda lógica. Y es que además el arresto domiciliario demuestra hasta qué punto ha sido esto una patraña. Como decía Lilian Tintori, decisión unilateral del gobierno, que por supuesto no respeta la división de poderes, igual que decidió encarcelarle en su momento y condenarle a 13 años y 9 meses, como podría haber sido cualquier otra pena que se le hubiera antojado al régimen, pues ahora decide mandarlo a su casa. Es que son decisiones que no tienen nada que ver con la justicia, obviamente, y esta es una más, última, que se pretende de alguna manera enviar un mensaje al mundo y a Venezuela, creo eso, de liberar tensión, y en realidad lo que se está mandando es el mensaje opuesto, el mensaje de que eso es un régimen dictatorial disfrazado de democracia, en el que el gobierno decide a su antojo qué hacer con la vida de los ciudadanos. Ahora decidió mandarlo a casa como decidió meterlo en la cárcel, ni más ni menos. Solo 2 elementos. Hace 2 meses pasó por primera vez algo que hasta entonces no había pasado, y es que dentro de la gente que protestaba contra el gobierno ya no estaban solo los de la oposición, llamémosle, por utilizar el lenguaje de Podemos, los burgueses, ¿verdad?, sino también todos los votantes del chavismo, de la gente que se había beneficiado de las misiones de educación, de sanidad y de todas esas cosas. Y era esa gente la que estaba protestando, es decir, su gente la que estaba protestando contra el régimen. Bueno, es que son masivas ya las protestas, creo. Claro, pero es muy importante eso. Es muy importante porque a partir de ese momento ya no estás en guerra civil. Es mucho peor. Es sencillamente el emperador que se cae, por zote. 2. En el desfile del otro día, del Día de la Independencia, fue muy significativo porque era muy difícil de interpretar el discurso del general que organizaba el desfile, Martínez Bernal, creo recordar que se llamaba, cuya idea fuerza era algo así como:
la patria existirá mientras las Fuerzas Armadas estén aquí defendiendo. Cosa que dicha en circunstancias normales, pues bueno, pues está claro que está haciendo un homenaje de obediencia a Maduro, pero que en las actuales circunstancias tiene un matiz interesante. Venga, Julio, Gonzalo. Yo soy desconfiado por naturaleza y bastante mal pensado en este tipo de situaciones. Es decir, aquí había una sentencia de más de 280 folios en la que se inventaron las cosas más baladíes y forjaron una serie de estrategias cogidas con muchas pinzas en la que culpaban a Leopoldo López de todas aquellas manifestaciones que se realizaron en la calle, que venían después de unas manifestaciones que él había realizado de forma pública, y decían que a partir de ahí pues todo lo que había venido en la calle y todos aquellos asaltos que se habían producido eran culpa suya y que por eso era un golpista, y a eso se coge cierta parte de la izquierda española para considerarlos golpistas, es decir, a esa sentencia en la que lo llamaban golpista. Entonces, ahora lo han mandado a casa. Pero Julio, hay que recordar, perdona un inciso, es que hay que recordar que el propio fiscal del caso, exiliado en Estados Unidos, pidió perdón públicamente, reconoció que había sido un pero han creado una novela, han creado una novela de 280 folios, una especie de ciencia ficción distópica, por la cual han mantenido a una persona en la cárcel durante 3 años. Por la cual esa persona va a pasar lo que le queda de condena hasta estos 14 años que le corresponden de arresto domiciliario. Es decir, yo tampoco creo que esto haya sido para liberar tensiones, sino que luego se puede reutilizar a la mínima de turno a cualquier declaración que él vaya a utilizar para volver otra vez a aplicar la presión, a volver a declararlo culpable con todas las que ellos consideren de la ley, con todas estas estructuras paralelas que se están montando a la propia Asamblea, a los propios fiscales, a los propios tribunales. Es decir, que yo estoy aquí con Esparza en que a él la presión ciudadana, Maduro concretamente, le da absolutamente igual. Está intentando montar su alternativa como funcione para sostenerse amarrado al poder y mantener vivo este chavismo como pueda, y buscando culpables como pueda hacerlo. Es decir, es que le da igual la presión internacional, la presión interna y la mediación muy respetable y muy loable de los expresidentes y de Zapatero, que oye, hay que reconocerle a cada uno el trabajo que ha estado haciendo, pero yo creo que a este señor le da absolutamente igual toda la situación. Al hilo de que lo decía Julio, justo Maduro pedía un gesto, ahora lo escucharemos, de un gesto por la paz, como decía él, ¿no? Y no como siguiese echando gasolina, como ha dicho Monedero. Pues uno de los diputados que leyó una declaración supuestamente escrita por Leopoldo López decía que iba a seguir, digamos, en esa lucha. Vamos a escucharlo, digo, porque pueden utilizar este elemento como que sigue echando más gasolina para revertir esta prisión, digamos, doméstica que tiene. Vamos a escucharle. Si mantener mi convicción de lucha por la libertad significa correr el riesgo de volver a una celda en Ramo Verde, estoy más que dispuesto a asumirlo. Mantengo firme mi oposición a este régimen y firme mi convicción de luchar por una verdadera paz. Bueno, ¿y qué opina Gonzalo Cortizo al respecto? Pues vamos a hacer una brevísima pausa de publicidad, porque saben que lo bueno se hace esperar. Así que nada, 2 minutitos, volvemos con Gonzalo Cortizo. Y por cierto, ya nos espera el padre de Leopoldo López también, quien le vamos a preguntar cómo se siente. Se emocionaba hace 3 meses en el Gata al Agua pensando que llevaba más de 2 años y medio sin poder hablar con su hijo. Se emocionaba al pensar qué le diría cuando pudiese abrazarse con él. No le ha abrazado, todavía no está libre, pero para eso ya queda menos. Es un paso de gigante lo que ha ocurrido. Publicidad y estamos aquí de vuelta. 10:35 de la noche, seguimos hablando de una de las noticias de este fin de semana y sin lugar a dudas de este lunes, que sigue trayendo consecuencias. Enseguida vemos las reacciones que ha habido en nuestro país a favor, de alegría, de entusiasmo, congratulándosele por la liberación de Leopoldo López. Otras no tan así, no tan en esa dirección. Bueno, estamos analizando lo que ha sido la entrevista a Alberto Ruiz Gallardón y también intentando explicar los porqués de esta decisión, que al menos a mí sí me sorprendía en la madrugada del pasado viernes, del Tribunal Supremo y del gobierno de Nicolás Maduro de liberar a Leopoldo López, o liberarlo entre comillas, sino cambiar su régimen penitenciario. Gonzalo. Sí, yo creo que, como decíais en la mesa, es una manera de aliviar la válvula de escape, tomar un poco de aire, un gobierno, el de Maduro, que evidentemente está en una situación
yo creo que bastante insostenible. La impresión que yo tengo de las imágenes que veo de Venezuela son de, no sé, completamente erizados, son terror, inestabilidad absoluta, estos disparos en la calle, esas motocicletas, ¿no?, con paramilitares y esos muertos en algunas manifestaciones que no tienen nombre y apellidos como los de Leopoldo López. Con esto lo que quiero decir es que a mí me alegra mucho que el señor López esté en su casa. Es cierto que no está en libertad. Me gustaría que cualquier disidente en cualquier situación en la que falte la democracia pues pueda disfrutar de todas sus libertades, pero de alguna manera me alegro porque creo que podremos abrir un poco el foco, en el sentido de que yo creo que cometemos el error de análisis, sobre todo en España, de pensar que el problema de Venezuela, o creo que hemos cometido ese error en las últimas semanas, meses o en el último año, de que el problema de Venezuela era Leopoldo López, y creo que hay muchos más problemas y hay una población que está viviendo una situación completamente insostenible. Además, creo que en nuestro país hay un debate completamente viciado por la existencia de Podemos y por la reaplicación que cualquier juicio sobre Venezuela tenga en la disputa política interna y que a veces jugamos a un juego de regate corto, un poco cutre, diría, ¿no?, que nos interesa más arrinconar a Monedero en un callejón con una pregunta sobre Venezuela que preocuparnos realmente de la situación que atraviesa ese país. Quiero pensar que con Leopoldo López en casa, y probablemente pues entiendo que en cuestión de tiempo pues ya una libertad digamos más asegurada, ¿no?, y libre de esa condena, este país pueda ejercer una visualización de lo que está pasando en Venezuela un poquito más intensa y menos interesada. Quiero destacar en este punto la labor del presidente Zapatero, porque es un personaje político que no está jugando a nada, no gana nada en este asunto, que ha hecho una labor callada, del que todos nos hemos enterado estos últimos días que ha estado ahí negociando, pero que lleva viajando a Venezuela durante casi 2 años, pues cada 15 días o cada 2 meses, dejándose horas, días y participando de la mediación en un territorio que yo creo que es muy complicado, ¿no? ¿No cobra por ello? Perdona, dices que no gana nada, pregunto, ¿eh? No, yo tengo entendido que el presidente Zapatero, además de tener un encargo internacional, más allá de su propia voluntad política, tiene, digamos, algún tipo de encargo informal trasladado en cumbres internacionales y estas reuniones en las que te animan y te dicen que cumples el perfil. No le cuesta dinero, pero le cuesta tiempo. Yo creo que le ha costado también algo probablemente de salud y de vejez, ¿no? Entonces me llama la atención que quien ha desbloqueado la cuestión fundamental que parecía que era Leopoldo López es un personaje político que no está jugando a nada, que no va a volver a ningún sitio, que no busca un gran titular, que no da entrevistas sobre este asunto, que ni siquiera está buscando por el momento, no sé si luego va a caer en el error o en la no sé, en la vanidad. Hombre, sí que dio una entrevista en España, ¿eh? De hacerlo, El objetivo, cuando le preguntaron, ¿es un preso político? Dijo, es un preso. ¿Pero es un preso político? Es un preso. O sea, se negó a verbalizar que Leopoldo López era un preso político. Evidentemente está negociando con otra parte. Tiene una posición muy complicada. Y Zapatero, que yo me he comunicado con él durante este último año en varias ocasiones, siempre el mensaje de vuelta era: estoy muy ocupado con lo de Venezuela, no te puedo responder, es un tema muy complicado. Es evidente que en una entrevista el señor Zapatero no puede decir que Leopoldo López es un preso político, porque al día siguiente llega a Caracas y ya no le recibe la parte contratante de la primera parte, ¿no? Y al final, digamos que su mediación y su pulcritud en la utilización de los términos pues ha permitido en este caso todo esto. A donde quiero llegar y lo que quiero concluir es que yo espero que se consigan muchas más cosas. O sea, muy contento porque Leopoldo López pueda ver a su familia y pueda abrazar a sus hijos. Me gustaría que Venezuela y que España tuviera una vigilancia sobre Venezuela, que no fuera cainita en el sentido de buscar pólvora para quemar en el Congreso de los Diputados aquí en Madrid, e ir a buscar esa pólvora a Venezuela y preocuparnos de verdad de una población que es una población hermana, que están pasando una situación muy complicada. Y acabo con una frase de Gallardón. Decía en la entrevista: si gobernase quien el pueblo quiere que gobierne,
Me parece un poco mesiánica esta frase. A mí, yo no soy capaz de decir quién quiere el pueblo de Venezuela que gobierne Venezuela. Me parece una solución complicadísima. Bueno, a lo mejor este domingo tenemos una pista más. Pero bueno, un segundo, Gonzalo, a ver, porque ya, como saben, se lo he dicho antes, durante estos meses y años de prisión militar de Leopoldo López en este programa hemos estado muy en contacto con su padre, Leopoldo. En una noche como hoy no podíamos dejar de hablar con él y preguntarle cómo se encuentra, así que ya le saludamos. Señor López, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, de encontrarme me encuentro muy alegre, muy feliz, aunque sea una pequeña mejora, porque no es que se ha ganado la libertad para Leopoldo, simplemente ha habido un cambio de condiciones de celda. Pasó de su celda en esa prisión militar a tener la casa por cárcel, es decir, una prisión domiciliaria, pero esto nos da la alegría de que esté junto con su mujer, con sus hijos, que ha podido recibir pues algunas visitas de la familia, y él ha podido disfrutar de la libertad dentro de su propia casa, jugando con sus niños y sus perros, cosa que tenía 3 años y medio sin hacer. Eso es, 1.242 días, esos 3 años, 4 meses y 25 días que venimos recordando en el programa. Bueno, tras este tiempo, por fin, como dice usted, su hijo ya está fuera de la prisión militar, sigue bajo arresto domiciliario en casa, pero me interesa a usted, señor López, ¿cómo se siente? Sabiendo que han sido 1.242 días sin verle, sabiendo que estaba retenido en unas condiciones pésimas. Gallardón, justo el exministro, ahora nos ha dicho que la situación en la cárcel era durísima, mucho más. Bueno, son sentimientos muy encontrados, porque como siempre se lo he dicho a él y lo he dicho públicamente, él me ha hecho orgulloso de ser padre de él, por los principios que él defiende, la forma como lo defiende, el sacrificio que ha estado dispuesto a hacer y por qué lo está haciendo con conciencia. No es que es un aventurado que se metió en esto a ver qué pescaba, no. Es una persona que con mucha conciencia, con mucha firmeza, ha entendido que iba a ser muy duro el periodo para conseguir lo que él aspira, pues que es volver a una Venezuela libre, democrática, próspera, en paz. Bueno, ¿cómo se enteró? ¿Qué estaba haciendo usted cuando se lo comunicaron? ¿Y quién le llamó para decirle que iban a poner en libertad a su hijo, o que ya le habían puesto en libertad, mejor dicho? Pues estaba preparándome el café en la mañana, era el sábado muy temprano, casualmente iba a llevar unas medicinas que me ha pedido alguien de Venezuela para otro venezolano que iba a viajar el domingo al día siguiente, es decir, para Caracas, y mientras preparaba el paquete con las medicinas y esperaba que colara el café y me tomaba mi jugo de fruta, sonó el teléfono, que me extrañó cuando vi que la llamada provenía de Venezuela a esa hora, porque era madrugada en Venezuela, lógicamente, y entonces sale la voz de Lilian, cosa que me angustia más, pero cuando siento que Lilian está realmente se podía sentir pues que no había angustia, sino que más bien había alegría en su voz, y lo único que me dice Manuela, es decir, mi nieta mayor, quiere darte una noticia, quiere hablar contigo, y sentía las risas de Manuela por detrás. Entonces yo supuse y dice, bueno, alguna buena noticia muy especial me tienen que dar, porque nadie hace una llamada, qué sé yo, las 2 de la mañana, 3 de la mañana, para bromear, ¿no? Y en eso, en lugar de oír la voz de Manuela, cuando oigo la voz es la voz de Leopoldo, que me dice, hola papá, ¿cómo estás? Y yo digo, ¿qué haces, Leopoldo? ¿Qué estás? Imagínate, teníamos 2 años y medio sin hablar, y bueno, ahí se explayó la conversación, y una conversación que fue típica de lo que puede ser una conversación de padre e hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha estado tu salud? Cada quien preguntando por la salud del otro. Pero entonces, respecto a esa conversación, bueno, llegan a casa, mantienen esa conversación de casi 2 horas de duración. Entiendo que desde el sábado hablan casi a diario, ¿no? ¿Cómo está a nivel de salud y sobre todo de cabeza? ¿Cómo lo ha visto en estas conversaciones? Pues acabo de hablar con mi mujer Antonieta,
que está regresando de la casa de Leopoldo y él está esperando mi llamada ahora, que la voy a hacer dentro de unos minutos cuando termine esta entrevista, y me dice, bueno, que el día de hoy ha sido un día fabuloso, fantástico. Ha recibido, bueno, algunas visitas, como me dicen, graneaditas, poquito a poquito, porque dentro de todo está un poco aturdido con la libertad, ¿no? Es decir, no es fácil. Un comentario, por ejemplo, que me hizo Antonieta, que es interesante, él le comenta en un momento, le dice, mamá, tú no puedes creer que los colores vivos me están molestando en la vista. Si tan acostumbrado estaba a que todo en la cárcel es gris y negro, que cuando está en esta, digamos, esta paleta de colores que es el trópico, pues encuentra la dificultad a veces de que esos ojos cansados por la sombra estén ahora recuperándose. Fuera de eso, creo que por todo lo que me han dicho, está como un toro Miura entrando en la plaza. Qué bien, y nos alegramos, como un toro, claro que sí. Bueno, dos cuestiones más. Usted ha agradecido lo que ha aportado Zapatero en esta liberación, digamos, entre comillas, pero por otra parte le ha reprochado el balón de oxígeno que ha dado al régimen de Maduro durante tantos meses. Entiendo, señor López, que tiene usted sentimientos encontrados, ¿no? Porque por un lado agradecimiento a que su hijo ya no esté en ramo verde, pero por otro lado esa legitimidad que dice que está dando a Maduro. Así es, yo no le puedo quitar méritos a nadie, ni es mi intención hacerlo. Yo creo que el presidente Zapatero se propuso hacer unas gestiones, creo que él, al menos eso es lo que nos ha confesado él mismo en sus declaraciones, creo que se siente satisfecho con lo que viene logrando. No soy quien para juzgar si eso es lo que se ha debido lograr o se ha debido lograr más o menos, pero lo cierto es que en este momento no tengo nada que reprochar, así como lo tuve cuando él en cierta forma permitió pues que se legitimara un gobierno que ha debido celebrar un referéndum revocatorio, que ha debido celebrar unas elecciones para gobernadores y para alcaldes y que hoy pues todavía no se han celebrado. Pero repito, yo creo que las condiciones de la humanidad son a veces muy complejas y yo prefiero aplaudir y reconocer lo positivo y no engancharme en lo negativo, como podría ser esta recriminación por el pasado. Ya pasó y ahora vamos a enfocarnos en el futuro y lo que tenemos que conseguir en el futuro. Bueno, pues hablando del futuro, señor López, ¿cuándo tiene previsto, si es que tiene alguna previsión, de ver a su hijo? Él no puede salir del país y usted no sé si puede entrar en Venezuela, no sé exactamente cuándo le va a ver. Bueno, pues la verdad es que no lo sé muy bien. Tengo muchas diligencias que están vinculadas, pues no solamente con la libertad de Leopoldo. Hay que recordar que en Venezuela hay casi 400 presos políticos en este momento, presos que están allí, muchos enviados a prisión por juicios militares, que es absolutamente ilegal, inaceptable. Y yo estoy haciendo gestiones, como bien lo sabe usted, desde Europa, para influir en gobiernos, en toma de decisiones diplomáticas, influir en la Unión Europea, en la Corte de la Haya, etcétera, etcétera. Y mientras no terminen estas gestiones, pues no me iré, porque a menos que liberen a los 380 presos que hay allá y volvamos otra vez a la libertad en Venezuela. Sin embargo, creo que los avances son importantes y este próximo domingo Venezuela está viviendo un momento crítico. Vamos a ir a una consulta popular inédita y eso creo que podría mandar un mensaje claro al mundo de cuán rechazado está la propuesta del presidente Maduro. Yo personalmente estoy viajando la semana que viene a Roma y tengo algunas reuniones importantísimas en Roma. Bueno, pues ánimo con esas reuniones. Gracias por haber atendido, señor López, la llamada del Gato al Agua y un fortísimo abrazo en un día, en un momento tan especial para usted. Gracias, y para su familia. Gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias a usted. Bueno,
Ya lo han visto. Esta entrevista a Leopoldo López no podíamos faltar a la cita para saber cómo se encontrará el padre, una de las personas, de la voz, digamos, de su hijo, aquí digamos, en Occidente, sobre todo en Europa. También en Estados Unidos ha viajado bastante para dar a conocer la situación que está viviendo en esta cárcel y con la prisión de su hijo. Bueno, más análisis. Estamos hablando, me parecía interesante el papel que ha jugado Zapatero. Decía Gonzalo que su labor de intermediación, que lleva 2 años, que le lleva muchísimo tiempo, que le parecía que no ha cobrado por ello. Incluso, no sé, ¿quién ha enviado a Zapatero a hacer estas labores de intermediación? La petición la hace, o digamos, quien le avala o quien anima es la administración Obama, concretamente John Kerry, una reunión que tienen en Londres, con la, digamos, aquiescencia de Ernesto Samper y UNASUR. Zapatero de repente se ve avalado y reconocido internacionalmente para esta misión y bueno, pues se pone a ello. Esto hace ya 2 años, 2 años y medio, cuando recibe de alguna manera este encargo, ¿no? Es que a mí el papel de Zapatero, te voy a decir, me parece una anécdota dentro de todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí, se puede hablar, se puede criticar o no, pero bueno, no me parece un debate que tenga demasiada trascendencia, la verdad. Yo lo que no estoy es en absoluto de acuerdo con lo que has dicho tú, Gonzalo, de que diríamos que el problema Leopoldo López esté de alguna forma focalizando el debate sobre Venezuela. No está escondiendo el debate sobre Venezuela. Para mí es el síntoma del verdadero debate que hay en Venezuela. O sea, es el principal o uno de los principales figuras. Creo que a partir de ahora vamos a ver lo que pasa en Venezuela. No, si es que lo vemos perfectamente. Yo creo que él es el síntoma de la enfermedad, precisamente. O sea, un líder opositor, el principal o uno de los principales líderes opositores del país, encarcelado por cuestiones políticas y por capricho del gobierno de turno, que ha convertido aquello en una pseudodemocracia o en una dictadura, si queremos llamarle así. Desde luego en un régimen ya tiránico, a mi forma de ver. Y ese es el verdadero debate de Venezuela, que ejemplifica perfectamente Leopoldo López, ¿no? Y claro, dices también que quizá ahora empecemos a ver la verdadera Venezuela, a preocuparnos por los problemas de los venezolanos, que yo creo que se ha hablado por activa y por pasiva en España de ellos. Yo creo que hay una verdadera preocupación de los españoles por lo que está sucediendo allí, más allá de la figura de Leopoldo López, por la situación política y la situación humanitaria también. Pero es que hablas de la situación que viven los venezolanos como si hubiera habido un terremoto, hubiera pasado un huracán por allí. O sea, como si fuera una catástrofe humanitaria. Lo deduces tú de mis palabras. Sí, lo deduzco igual erróneamente, pero me da esa sensación, ¿no? Y no es así en absoluto. Aquello es provocado, insisto, por un régimen pseudodemocrático, dictatorial, un señor que se ha apoderado de la Constitución, la ha rehecho a su antojo y se ha intentado perpetuar en el poder hasta el punto de que quiere anular cualquier división de poderes, hasta el legislativo ya quiere anularlo, ¿no? Y por último decías también, ¿no?, el que digamos que se contamina el debate político aquí por la presencia de Podemos. No, es que vamos a ver, es que Podemos es el que ha traído el debate político de Venezuela a España. Podemos ha hecho bandera de Venezuela, el chavismo ha hecho bandera de Podemos. Yo recuerdo a Diosdado Cabello aquí cuando Tsipras gana las elecciones con Syriza en Grecia. Y él dice, ha ganado el chavismo está dando la vuelta al mundo, llegará a España con Podemos, etcétera, etcétera, en un discurso que da en Venezuela. ¿Crees que el chavismo va a llegar a España, en serio? ¿Crees, como ha dicho el exministro Gallardón? Creo que ha habido un momento en el que podía haber llegado, efectivamente. ¿Crees que, como ha dicho no tiene posibilidades de llegar? Gallardón, que el programa de Podemos y el riesgo que hay, un riesgo cierto que señalaba el señor Gallardón, es que el chavismo llegue a España y nos gobierna a todos los españoles? Ha habido riesgo de que llegase, desde luego, y esa era la intención. De ser gobernados por el chavismo en España. Esa era la intención del gobierno de Venezuela cuando le dio. ¿Tú has sentido un riesgo de ser gobernado por el chavismo? Por supuesto. Sí. No. La verdad es que sí, lo he sentido bastante cerca, además. Llegó a estar liderando las encuestas en cierto momento Podemos, y no solo eso, sino que luego ha habido la posibilidad real de que forme gobierno. A lo mejor tenía razón, yo no lo he sentido. Que forme gobierno junto a otras fuerzas de izquierdas. Pero es que esa era la intención, y termino, déjame un dato, por favor. Venga, el dato, esa era la intención también quieren hablar. Venga. Del chavismo, cuando le transfiere en varios periodos, en varios años, le transfiere 7,2 millones de euros a la Fundación CEPS, ya desaparecida, en la que casualmente estaban Vescanza, Rejón, el propio Iglesias, o sea, toda la cúpula. Sí, lo conocemos. Sí. Lo que no sabemos es qué ha pasado con ese dinero. Y sí sabemos que la intención del gobierno de Chávez era precisamente extender lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, o sea, el chavismo, a España, a Europa. Venga, Requeijo. Me parece una evidencia, vamos. Yo creo que
hay un aspecto que sí que nos va a permitir ver después de la excarcelación, que no liberación, de Leopoldo López, que es comprobar que la oposición venezolana no está especialmente unida, no lo ha estado nunca, y que hay distintas familias dentro de la oposición venezolana, lo cual en cierto modo va casi más en detrimento del chavismo, dado la debilidad por la que atraviesa sin ni siquiera tener un elemento, un enemigo muy claro enfrente. Es decir, la gente literalmente se ha echado a la calle, casi os diría que con todo en contra y de una manera espontánea. Igual que se están recordando la cifra de los 380 presos políticos, también recordar que van casi 100 muertos en las protestas en la calle. No sé qué tendría que pasar en España para que la gente siguiese saliendo a la calle después de 100 muertos. Es decir, eso también da una clave de hasta qué punto el pueblo venezolano, una buena parte de él, está desesperado hasta el punto de seguir saliendo a la calle a pesar del riesgo que eso entraña. Y por eso creo que el chavismo está en las últimas, y creo que además no hay relevo, como se ha comentado ya aquí. Se ha hablado del nombre, por ejemplo, de Diosdado Cabello, yo creo que especialmente tocado desde que se le relacionó con las investigaciones por el asunto del narcotráfico, el que se vincula directamente a altos cargos del gobierno venezolano. Elías Jagua no creo que tenga tampoco un perfil como para tomar ese relevo. Probablemente a Maduro lo que le hubiese gustado sería poner algún familiar suyo, algún descendiente después de estar muchos años en el poder, pero tampoco va a ser. Y también un elemento que en los últimos años yo creo que ha sido también significativo, que ha sido, por así decirlo y entenderme, la traición que para el chavismo ha supuesto Cuba. Es decir, cuando Cuba se aviene a entablar conversaciones con Obama, en cierto modo le está quitando a Venezuela la coartada moral de el antiimperialismo yanqui, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el régimen chavista se quedó muy solo en esa batalla. O sea que hasta sus principales aliados hace ya tiempo que no están del todo con el chavismo. Y por eso yo creo que todos estos elementos, habrá que ver, insisto, la excarcelación de Leopoldo López, cómo afecta a lo que es la oposición de verdad al chavismo, la oposición, por así decirlo, organizada al chavismo. Si hay una unión con otros elementos de la oposición, como puede ser Enrique Capriles o Ledesma, también en arresto domiciliario, pero bueno, yo creo que ahí sí coincido con Gonzalo, que puede aportar un escenario nuevo, ver otras claves, y yo sí que creo que el chavismo agota sus últimos pasos. ¿Alguna reflexión más, Esparza o Julio, o cambiamos asunto? Yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo expresado por vosotros dos, tanto por Gonzalo como por lo que dijo aquí. Aunque sí que es cierto que hemos hablado bastante del tema del chavismo, y hemos hablado, depende de qué medios, se ha profundizado un poco más o menos sobre la situación. Sí que es cierto que el debate político, cuando se ha tocado en el Congreso o en las asambleas, casi siempre ha sido para centrarse en algo que tú consideras que es capital y es un síntoma de la enfermedad, que son los presos políticos o la actuación política que hay, pero sobre la vida diaria de los venezolanos y los problemas reales de los venezolanos y los muertos venezolanos que salen a la calle para quejarse, y los problemas, sobre eso se ha pasado de puntillas, porque no les ha interesado, quiero decir, porque lo que interesaba era utilizarlo como arma tanto por unos como otros. Y ya está usted sacándome Venezuela otra vez, que yo no estoy hablando de Venezuela, discurso a la defensiva, usted está, es decir, siempre están con el discurso de pasar de rondón, pero sobre los problemas reales que han destrozado un país y que va a ser complicado ese día después, que decías tú antes, de cómo se reflota todo aquello y cómo se vuelve a levantar. ¿Pero cuáles son los problemas reales, boquete que deja? ¿Cómo que cuáles son los problemas reales? Sí, es decir, pregunto, si has destrozado completamente, no es solo un problema político, es un vacío de poder. La oposición no está unida, la oposición no está estructurada, la oposición entre ellas, algunos de los líderes se llevan a matar. Un objetivo que es sacar del poder al chavismo y con eso se soluciona todo. Y con eso sacamos dinero, y con eso sacamos infraestructuras, y con eso sacamos medicinas, y con eso lo sacamos todo. Hombre, no, pero primero, para empezar a poner una solución, primero habrá que devolver la democracia al pueblo venezolano. Pero con un plan y con una estructura, con una estrategia, con un futuro. Cuando tus derechos fundamentales están pisoteados... Si no lo niego, lo único que estoy diciendo es que no es lo único. Es de que esos derechos fundamentales regresen. Luego ya nos preocuparemos del día a día. Que regresen con el día a día. Primero un plan económico y luego ya se lo intentaba vender a Maduro. No, es que esto es al revés, funciona al revés. Que hay una dictadura y obviamente el pueblo quiere acabar con esa dictadura, la oposición quiere acabar con esa dictadura para implantar un régimen democrático, y luego ya veremos quién gobierna. Es que eso me parece que cada cosa a su tiempo. Creo que no es tan blanco y negro el asunto. Hay que recordar que si el chavismo existió,
es porque la sociedad venezolana previamente a que llegara Hugo Chávez era una auténtica catástrofe, fundamentalmente porque, como ocurre en otros países hispanoamericanos, no había sido capaz de integrar a buena parte de la población sencillamente en el orden nacional, eso que se llamó en Europa nacionalización de las masas en su día, y había enormes cantidades de población literalmente marginada que vivía eso al margen de la nación. Hugo Chávez llega y denuncia un problema real, y es esa denuncia la que le lleva al poder. Luego él aplica una política que, como bien dijo Berstringe, solo funciona con el barril de petróleo por encima de $70, por debajo es un desastre, y es el gran error, no tanto de Chávez, que también como sobre todo de Maduro. Y no haber sido capaces de consolidar su propuesta política en un régimen de división de poderes, que es finalmente lo que ha terminado llevando a Maduro al sumidero. Cuando a las elecciones legislativas, ¿cuál es la posición del Ejecutivo, es decir, de Maduro? Cambio el Poder Judicial, me enfrento al Legislativo y lo condeno, y ahora mando yo. Es la salida política más obtusa de todos los tiempos. Eso es lo que hace. ¿Pero tú crees que en algún momento han tenido la intención, él o Chávez, de realmente respetar la división de poderes? ¿Quién? Lo que sé es que lo que sé es lo que ha pasado. No sé lo que podía haber en la cabeza de Chávez, que, como todo el mundo sabe, acabó delirando porque el poder tiene ese tipo de efecto en la gente. Ahora bien, insisto, es decir, había un problema previo. Había un problema previo al chavismo. Si la oposición no es capaz, por su desunión, porque realmente aquello parece la reunión de los árabes después en la Unión de Arabia, ¿os acordáis del final de la Unión de Arabia, cuando se reúnen todos los árabes y empiezan a pelearse después de ganar? Es eso la oposición venezolana, lamentablemente. Si no son capaces de ofrecer realmente un proyecto de construcción de país, seguirán como estaban antes de Chávez. Bueno, eso lo veremos. Estaremos aquí para contarlo. Si les parece, vamos a abordar otra de las noticias del día, que hoy se cumplen 20 años del secuestro de Miguel Ángel Blanco. Era un 10 de julio. La verdad es que el día 9 era cuando estaba previsto el secuestro del edil del Partido Popular de Ermua, pero como cambió, digamos, su rutina habitual para ir a trabajar, no cogió el tren, sino que fue en un vehículo familiar, se pospuso 24 horas y a las 3 de la tarde de un 10 de julio de 1997 la organización terrorista ETA le secuestró. Después vino lo que pensaba yo que toda España conoce, pero entre hoy y mañana les vamos a mostrar un documento donde no todos los españoles tienen claro quién era, por ejemplo, Miguel Ángel Blanco, quién era Ortega Lara, qué les pasó y qué supuso. Pero eso lo veremos mañana. Vamos a ver en el informe que les hemos preparado cómo fue ese secuestro y las 48 horas posteriores que concluyeron con los 2 tiros que recibió el edil del Partido Popular y cómo finalmente fallecía a manos de los terroristas. Miércoles 9 de julio de 1997, Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua, Vizcaya, en contra de su rutina habitual, acude a su trabajo en coche. Los secuestradores le esperaban en una estación de Eibar, pero tuvieron que posponer sus planes hasta el día siguiente, jueves 10 de julio. 3 de la tarde. La etarra Irán Zugayastegui Amaya le aborda a punta de pistola en la misma estación de trenes y lo traslada a un coche en el que le obliga a entrar y donde sus compañeros le esperaban. Hacia las 5:30 de la tarde, la redacción de Radio Ejín recibe una llamada de ETA informando del secuestro, pero el lugar de su cautiverio aún se desconoce. El chantaje era claro. El gabinete de José María Aznar dispone únicamente de 48 horas para cumplir sus exigencias, trasladar a las cárceles vascas a todos los presos etarras o, de lo contrario, amenazan con asesinar al edil del PP. Pese a ello, el Ejecutivo mantendría su política penitenciaria y no cedería ante el chantaje. Viernes 11 de julio. España se levanta y sale a las calles como nunca antes lo había hecho para reivindicar la liberación de Miguel Ángel Blanco. Más de 6 millones de personas se congregaron en más de 1.500 manifestaciones celebradas por todo el país. Sábado 12 de julio. La esperanza se desvanece poco a poco. Dan las 4:30 de la tarde. Encuentran a Miguel Ángel con 2 balas en el cerebro en un paraje boscoso en un descampado de Lasarte, Guipúzcoa. El ultimátum no tuvo prórroga. ETA desoyó la súplica.
El cuerpo moribundo de Miguel Ángel Blanco fue encontrado por dos hombres que pasaban por la zona. Aún con vida, se encontraba boca abajo y con las manos atadas por un cable eléctrico. Fue trasladado de urgencia, pero tras pasar más de 12 horas en coma neurológico, se decretó la muerte cerebral alrededor de las 4:30 de la madrugada del día siguiente, del domingo 13 de julio. Bueno, para tener más información de lo que fueron aquellas horas de 1997, aquel 10 de julio, tenemos conexión con el eurodiputado del Partido Popular y por aquel entonces presidente del Partido Popular Vasco, Carlos Iturgaiz. Señor Iturgaiz, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos qué siente 20 años después, cuando echa la vista atrás y vuelve aquel 10 de julio del 97, en 3 de la tarde. Entiendo que ustedes se enteraron, usted como presidente del PP Vasco se enteró horas más tarde. Cuéntenos cómo vivió esas horas desde que le anunciaron el secuestro del edil de su partido. Bueno, la verdad es que los sentimientos se lo pueden imaginar. Siento la misma tristeza y la misma angustia que viví esas 48 horas de ese vil chantaje y asesinato de mi compañero, ¿no? Miguel Ángel Blanco. Yo me encontraba en los Sanfermines, había sido invitado oficialmente por el presidente entonces de la Comunidad Foral de Navarra, Miguel Sanz, me había invitado a pasar aquellos días y lo que nunca pensé es que la fiesta se convertiría en tragedia, ¿no? Recibí una llamada en los postres de la comida con él, con el presidente de Navarra, de mi secretaria, que había llamado el diario Proetarra Egin a la sede del PP Vasco diciendo que habían recibido una llamada ellos de ETA que habían secuestrado a un concejal de Ermua y que tenía el gobierno 48 horas para acercar a los presos criminales de ETA a cárceles vascas. Y en ese momento, pues lo primero que hice es llamar al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, para explicarle lo que pasaba. No tenía conocimiento de nada todavía. Le expliqué y luego pues llamar a la familia. Y la familia había recibido alguna llamada de algún periodista que se había enterado de algo, pero le sonaba algo que estaba pasando, pero tampoco estaba muy certero los periodistas en ese momento. Y cuando me cogen el teléfono me dice, pero Iturgaiz, ¿qué es lo que está pasando? Pero díganos la verdad. Cuando les cuento la verdad ya se derrumba la familia y les digo, mira, yo voy para Ermua, salí de Pamplona pitando a Ermua y cuando llegué pues una tragedia, ¿no? La familia estaba allí ya rodeado de su madre y la novia de Miguel Ángel Blanco pues tenían más familiares junto con ellos, pero sobre todo la madre me decía dos cosas. La primera me decía, Carlos, me lo van a matar. Ella, como son las madres, ¿no? Saben perfectamente y lo intuyen. Y lo segundo, se temía la llegada del padre de Miguel Ángel, Miguel, a casa. Él venía de trabajar con su mono de trabajador, de albañil, con las manos llenas de cal, y cuando le dimos la noticia, verle a ese hombre pegarse cabezazos contra el pasillo de aquella pequeña y humilde casa de Ermua, pues son cosas que jamás se me borrarán del cerebro, lógicamente. Señor Iturgaiz, nos ha relatado cronológicamente cómo lo vivió. Desde luego son imágenes muy duras y recuerdos duros, pero de la gestión política que ocurría desde el momento en que se enteraron ustedes, dice usted que llamó al ministro del Interior, el gobierno en ningún momento cedió, negoció, atendió, digamos, a las peticiones de los terroristas, que era básicamente acercar presos de la organización terrorista al País Vasco. Si echa la vista atrás, entiendo que no hay reproche a la gestión política que se hizo por aquel entonces, ¿no? Que no se puede hacer reproche a ningún gobierno democrático, porque si se hubiese concedido a los criminales y asesinos de ETA lo que ellos querían, es que luego hubiese habido no un Miguel Ángel Blanco, hubiese habido decenas de Miguel Ángeles Blanco, porque ETA hubiese sabido de que ya tenía cogido el tranquillo a un gobierno y le chantajearía todo lo que quisiera. O sea, un país democrático, se llame como se llame, jamás puede caer al chantaje de los criminales. Y por lo tanto, nadie, ni la familia lo entendió perfectamente. Me recordaba mucho lo que ocurrió con la liberación de José Antonio Ortega Lara, ¿no? Que el propio José Antonio Ortega Lara le decía al presidente de gobierno, a José María Aznar, y al ministro de Interior, Mayor Oreja, en aquel momento, que él entendía que el gobierno no pudiera aceptar ningún chantaje. Y era un chantaje con Ortega Lara que afortunadamente no fue más allá, porque gracias a la operación de la Guardia Civil se le liberó
de aquella monstruoso cautiverio donde estuvo José Antonio Ortega Lara, y con Miguel Ángel en 48 horas, si me lo permiten, era como intentar buscar una aguja en un pajar, era complicadísimo, ¿no? Se hizo, yo lo sé, vamos, se hizo todo lo humano y lo inhumano por encontrarla a través de las fuerzas de seguridad del Estado y fuerzas incluso internacionales de seguridad, pero no fue posible, y bueno, el final ya lo conocemos todos. Se hablaba incluso, claro, de la dificultad, un zuelo móvil. Un par de cosas más, señor Iturgaiz. La unanimidad que mostró la sociedad española, se dice incluso que se empezó a perder el miedo a las pistolas, pero la unanimidad de las fuerzas políticas, porque se vio incluso de las fuerzas políticas vascas una imagen, ya le digo, de unidad que no se veía en años anteriores, de la sociedad civil. Lo que se consiguió, el llamado espíritu de Hermoa, contrasta con lo que se está viviendo a día de hoy, donde algunos ayuntamientos, 20 años después, de la izquierda más extrema, o directamente se niegan a rendir homenaje o ponen todo tipo de excusas o cortapisas para llevarlo a cabo. No sé cómo lo está viviendo usted. Vamos a ver, aquí hay dos partes a diferenciar. La primera que usted estaba diciendo, aquella unidad, sí, había una unidad, pero había una unidad ficticia, no nos vamos a engañar. Me lo dijo el propio Arzayus, el presidente del PNV, en la mesa de Ajuria, que se convocó urgentemente cuando se asesina a Miguel Ángel, y él me dice, mira, Iturgaiz, como hablaba, ya saben ustedes, Arzayus categóricamente, mira, Iturgaiz, ahora todos estamos en la cresta de la ola, pero la ola bajará, y cuando la ola baje, cada uno cogerá su camino. Y eso fue el pacto de Estella, el vergonzoso pacto de Lizarra, para echar a los no nacionalistas del País Vasco y para excluirnos del País Vasco, y ETA nos quería exterminar al Partido Popular y al Partido Socialista, y el PNV entró, entre otras cosas, porque le dio un vértigo asombroso, temerario, que ellos no controlaban, porque el PNV lo que quiere es controlar todo en el País Vasco, controlan los equipos de fútbol grandes, la universidad, la iglesia, y lo que no controla el PNV y se le va de las manos, ellos les da un temor tremendo, y entonces por eso apostaron, pero pocos meses después, acuérdense, por el pacto de Estella, y nos dejó tirados a los constitucionalistas con ese vergonzoso pacto con los criminales de ETA. La segunda parte, lo que está ocurriendo ahora, bueno, pues a mí no me puede sorprender que Podemos, que son primos hermanos de Bildu, que están pactando conjuntamente en Navarra y en pequeños municipios junto con los proetarras de Bildu, hagan lo que estén haciendo, porque ellos prefieren estar más cerca de los verdugos que de las víctimas. Y ahí está, mire, se lo pongo desde aquí, desde donde le estoy hablando, desde Bruselas. Hace pocas semanas aquí vinieron los angelitos, entre comillas, de Alsasua, aquellos que lo que hicieron es un acto de terrorismo contra los guardias civiles de Alsasua, llegaron aquí de la mano de Podemos y Bildu conjuntamente para pasearse, los familiares, los abogados de estos perlas, y para apoyarles en las demandas de estos sinvergüenzas. Bueno, pues eso lo ha hecho sin ningún descaro Podemos. Y ahora, claro, la señora Carmena, el Kiss en Cádiz o el otro en otro sitio, pues demuestran la verdadera cara. Y la cara, insisto, es estar al lado de los verdugos y estar dando la espalda a las víctimas del terrorismo. O sea, que algunos, oiga, no nos vamos a callar, ni no me callo en el País Vasco, ni en Bruselas, y ahí lo que voy a es a denunciar que estos están haciéndole el juego a toda esta gentuza, como lo estamos viendo en el día de hoy. Está claro. Bueno, ya por último, señor Iturgaiz, no le quiero robar más tiempo, pero sí que necesito que me aclare o que nos diga qué le parece, porque parece ser que el acto que va a hacer la Fundación Miguel Ángel Blanco el próximo día 12 en el Teatro Real de Madrid, varios medios de comunicación titulan hoy que ni usted, presidente del PP en aquella época vasco, ni el señor Mayor Oreja, ministro del Interior, ni José María Aznar, presidente del Gobierno, han sido invitados, requeridos, al menos a participar de una manera activa en el homenaje que la Fundación Miguel Ángel Blanco va a hacer el próximo día 12 en el Teatro Real. No sé qué hay de cierto en ello y qué le parece el que no haya sido requerido usted. Sí, pero es cierto, pero mire, yo hoy, en el día de hoy, cuando me están preguntando los medios de comunicación sobre este tema, a mí lo que me da la pena es que hoy
No hablemos de Miguel Ángel Blanco, lo que significó el asesinato de Miguel Ángel Blanco, lo que significó el espíritu de Hermoa, lo que significó que nos olvidamos... Llevamos 10 minutos hablando de ello. No lo digo porque una vez que ya hemos hablado de todo eso, le pregunto por esto otro, que creo que también es noticiable. Ya hace muy bien, y usted hace muy bien, pero le digo compañeros suyos de medios de comunicación que solo me han llamado para preguntarme del otro tema. No usted. Sin duda alguna. Otros medios, compañeros suyos, de otros medios, plural, medios de comunicación que solo les interesa el otro tema. La polémica, sí. Sí, le voy a decir, mire, es que la polémica no tiene que estar en el que hace un acto de homenaje, tiene que estar en los que no han hecho, y ustedes me lo han hecho muy bien, ustedes me han recordado que los de Podemos no quieren hacer homenajes a Bildu, pero no lo quiere tampoco el PNV, pero tampoco lo quiere el PSOE, que el PSOE también en el Ayuntamiento de Bilbao, por ponerles un ejemplo, se negó a hacer un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Ahí es donde tenemos que poner el acento, porque los testimonios, mire, no está el señor Aznar, ni el señor Marillo Oreja, ni el señor Iturgaiz, que estábamos en aquel momento en primera fila, es verdad, pero habrá otros testimonios de otros compañeros míos que hablarán en esos actos. Y yo estaré en el acto del Partido Popular del País Vasco, que se hará el jueves en Hermoa, y estaré en el acto de Nuevas Generaciones, que se va a hacer en Bilbao, un acto nacional el fin de semana. Bien. La Fundación Miguel Ángel Blanco, ellos son una fundación, ellos determinan quién quieren ir, quién tienen que ir, y los demás, acatar, que a mí me hubiesen dicho, yo hubiera estado encantado, ustedes me conocen, al primer minuto estaría allí con ellos, pero si ellos consideran que tienen que estar otros, pues allá ellos, fenomenal. Está claro, hay ellos, pero déjeme que a mí desde luego no me parece normal y me chirría que una persona como usted, que está claro su posición inequívoca, no desde 1997, sino desde mucho antes, y el apoyo que tenía a las víctimas del terrorismo, usted y en una figura como Miguel Ángel Blanco no esté invitado en ese acto. Dicho lo cual, le agradezco enormemente. Le agradezco mucho también. Gracias por haber entrado esta noche tan importante en directo en el Catalagua. Gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, sí que me gustaría un primer titular, ya no solo de la entrevista, sino también cómo recordáis aquel 1997, lo que supuso, dice, bueno, la verdad es que ha desinflado un poco el suflé de lo que supuso esa unidad de los partidos, hablando de las palabras que tuvo Arzayus con él, de lo que supuso luego el pacto de Estella de Izarra, pero sí que es verdad que al menos la sociedad civil y en la calle, no sé cómo lo visteis personalmente ese momento del secuestro y lo que supuso. Yo era bastante pequeño, yo tenía en ese momento 13 años, pero me acuerdo perfectamente de lo que estaba haciendo. Estábamos en verano, estaba yo concretamente en un campamento y se paró el campamento, algo que era bastante poco habitual para cosas que venían de fuera, ¿no? Y allí todo el mundo guardó primero un minuto de silencio y después se puso a aplaudir. Yo creo que todo el mundo se acuerda dónde estaba el día que mataron a Miguel Ángel Blanco, incluso el propio Tegui, ¿no? Que recuerda que estaba tomando el sol en la playa de forma desenfadada. Y lamentablemente yo creo que, y nosotros titulamos hoy así en el Español, que el espíritu de Hermoa se ha roto con estos enfrentamientos que estamos viviendo. Y es verdad que todas las víctimas son iguales, es verdad, por supuesto que todas son iguales, pero también es verdad que algunas son más iguales que otras, algunas son más simbólicas que otras. Sobre todo a la hora de construir el relato, no fue una muerte más la de Miguel Ángel Blanco, cambiaron muchas cosas. Desde el punto de vista incluso nuestro, de los medios de comunicación, las víctimas comenzaron a ocupar un espacio central en la información contra el terrorismo. Demasiadas veces había leído la expresión para referirse a un asesinado por ETA como es un representante del antiguo régimen o miembro de las fuerzas de seguridad, no se ahondaba más en la vida personal que había detrás del muerto, ¿no? Y Miguel Ángel Blanco, igual que Ortega Lara, yo creo que colocaron a la víctima en un espacio central dentro de la información y eso es verdad que empezó a cambiar. Se nos tuvo que morir Miguel Ángel para que hubiera una revolución cívica, ¿no? En las calles. No fue suficiente el asesinato de la matanza de Hipercor, hubo hasta quien dijo que la policía había tardado en desalojar el edificio, no fue suficiente el atentado en Vic con 5 niños muertos. Tuvo que ser esto. Y yo creo que a la hora de construir el relato es importante también recordarlo, ¿no? Recordarlo como una víctima especial que cambió muchas cosas en el País Vasco. Por utilizar una frase que ahora está muy de moda, el miedo cambió de bando, al menos durante aquellos días. La gente de Batasuna, por cierto, recordamos hoy muchas cosas, ¿no? 20 años de muchas cosas, también de esa declaración de Floren Ayoiz, ¿no? Representante de la antigua Batasuna, que después de la liberación de Ortega Lara dijo que tras la borrachera policial vendría la resaca. Estaría bien informado de lo que iba a pasar a Batasuna, antes y después. Y es verdad que no supuso un final, después hubo 13 años más de terrorismo, 67 muertos, pero sí que es verdad que muchas cosas
en esa batalla del relato, en arrebatarle a ETA la calle y arrebatarle a ETA el relato, cambiaron. Por eso yo creo que es importante recordarlo como fue y no entrar en debates que muchas veces son absurdos, la verdad. Bueno, que hablaremos de ellos porque se están produciendo, efectivamente. Venga, más opiniones. Sí, para mí lo importante fue precisamente eso, ¿no? Yo creo que por primera vez el mundo Abertzale le vio las orejas al lobo, ¿no? O sea, en aquellos momentos yo creo que se dieron cuenta de que a lo mejor su estrategia, o empezaron a darse cuenta de que su estrategia no les iba a conducir a ningún lado. En aquellos momentos ese mundo Abertzale proetarra sintió verdadero miedo. La gente, hay que recordarlo, la gente tomó o intentó tomar las sedes de Herri Batasuna y las Herriko-tabernas también. Sí, las Herriko-tabernas, y tuvo que ser pues la Policía Autonómica Vasca la que les parase los pies, porque en aquellos momentos hubo una especie de revolución, una indignación generalizada en España como no se había visto nunca. Y ahí el mundo Abertzale, yo creo que ahí algo les cambió un chip. No lo suficiente, desde luego, pero sí fue el comienzo del fin. Esto de Otegi, recuerdo hace unos días un tuit que ponía lo de Hipercor fue un error, ¿sabes? Bueno, parece que lo de Miguel Ángel Blanco no fue un error. El secuestro de Ortega Lara parece que no fue un error, o por lo menos él no lo ha considerado públicamente así. Parece ser que aquello, pues, no sé, formaba parte de su estrategia, yo creo que equivocada, y ahí empezaron a darse cuenta de lo que ocurría, ¿no? Lo que ha pasado después, bueno, pues todos lo sabemos, ¿no? Es verdad que esa unión de los demócratas en aquel momento fue cierta y real. Luego eso es verdad que se rompió con el tiempo, pero yo creo que sí sembró una semilla, ¿no? Hoy día la pena es que se está perdiendo el relato de lo que ocurrió. Gente que, como tú decías, Gonzalo, no sabe ni quién es Miguel Ángel Blanco, ¿no? Cuando en aquellos días yo preguntabas dónde estaba, yo trabajaba en Antena 3 en Sevilla, y recuerdo que esos días no hacíamos otra información en Sevilla que no fueran temas relacionados con Miguel Ángel Blanco, manifestaciones en la calle, todo. Pues ojo mañana en la Gaceta, perdona, Benjamín, sí, porque es un documento audiovisual. Las cámaras de la Gaceta han salido a la calle y verdaderamente yo creo que ustedes, la mesa, vamos a alucinar con algunas de las respuestas que veremos mañana en El Gato. Ahora, ¿cómo se ha llegado? Y en Gaceta, en Gaceta.es, perdón. ¿Cómo se ha llegado desde aquello? Yo creo que es interesante analizarlo, desde aquellos momentos en los que yo creo que España unánimemente pues alzó un poco la voz contra ETA, no por primera vez, pero sí de forma unánime. ¿Cómo se ha llegado a que hoy día se le nieguen homenajes a Miguel Ángel Blanco en el Ayuntamiento de Bilbao por parte no solo del PNV, sino del Partido Socialista en Euskadi, aquí en Madrid por parte de Podemos? ¿Cómo se ha llegado a ese punto? Me parece que se ha pervertido todo mucho en el camino, pero bueno. Ahora hablaremos de ello, y también, por cierto, nuestras cámaras estuvieron la semana pasada en Ermua para que vean que ese espíritu del año 1997, bueno, hay algunas personas que todavía siguen justificando lo que pasó. Enseguida lo recordaremos. Venga, más experiencias de cómo vivisteis antes de entrar en lo que está siendo algunos ayuntamientos de nuestro país, con Madrid como epicentro de lo que está ocurriendo en esa negativa de algunos municipios de homenajear 20 años después lo que fue un símbolo, sin lugar a dudas, igual que otras víctimas, pero un símbolo por lo que supuso, ¿no? Yo era adolescente en aquella época. Yo también era jovencito, estaba en casa de unos amigos. La verdad es que en aquel momento la cuestión política nos interesaba bastante poco, pero yo recuerdo que éramos 5 o 6 y nos fuimos a casa de uno de ellos a poner la radio, a poner la tele, a seguir prácticamente con las noticias todo lo que iba pasando, porque yo creo que fue el primer momento en el que si tenías un poco de interés y seguías un poco qué es lo que estaba pasando, Miguel Ángel Blanco yo creo que supuso lo que le pasó, cierta empatía para todos, porque nos daba la sensación de que todos podíamos haber sido una situación similar. Yo creo que todos los españoles vimos en ese momento ese chaval que era concejal, que venía de una familia humilde, que no es que fuera un alto dirigente, no es que con el discurso que te vendían de que habían sido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que habían sido un chaval que salía y en un momento dado lo engancharon, desapareció, y todo el mundo dijo, cuidado que puede ser cualquiera, ¿no? Y la indignación con la que se siguió el secuestro, con la que la gente asistió atónita, porque había en cierta manera ganas de que hubiera una liberación y que no pasara nada, y cuando realmente se vio que la crudeza con la que se había actuado con el tema de que se lo habían cargado y lo habían dejado completamente abandonado, yo creo que la sociedad española reaccionó con virulencia y con cabreo, con un basta ya en ese momento de a partir de aquí esto tiene que cambiar, ¿no?
Gonzalo, José Javier. Sí, a mí no tan joven como a vosotros, pero me pilló joven. Y me pilló en pues en mi ciudad, en Santiago de Compostela, donde el problema del terrorismo era una cosa que veíamos como muy del telediario, ¿no? Muy de lejos. Si había un atentado cerca, lo más probable es que fuera del Grapo. El tema de ETA en Galicia, pues, oye, sí, lo veías en la televisión, eras partícipe de la preocupación que había, pero no había un sentimiento de preocupación ciudadana sobre ese asunto. Sin embargo, con lo de Miguel Ángel Blanco, pues yo recuerdo a mi ciudad conmocionada. La gente no se iba a casa, no se quería ir a casa, se preguntaban por la calle, oye, ¿se sabe algo? ¿Qué crees que va a pasar, no? Yo tengo la sensación de que ETA buscó una narrativa con tanta potencia, tan salvaje, tan deshumana, tan bestia, que no era posible sostenerla con ningún mensaje político detrás. O sea, todo se volvía en contra. No creo que ETA nunca pensase que el campamento de verano de Requeijo se iba a suspender por una acción política. O sea, que iba a llegar hasta ese nivel, al nivel de niño, recoge la tienda de campaña y vete a casa, que está pasando esto. Y creo que eso les pasó por encima. También es cierto, y quiero subrayar lo que decía Alejandro, la mención que hacía a esa jornada de playa que pasó Otegi. Otegi lo dijo en una entrevista, creo recordar, en La Sexta, que se fue a la playa ese día. Mientras toda España, mientras a Requeijo le clausuraban el campamento, en mi ciudad, yo recuerdo que la conmoción era absoluta cuando, insisto, no era el problema de ETA. Bueno, pues evidentemente pues, sí era algo que sentías, pero no era algo que pasara aquí o en el barrio de al lado. El señor Otegi se iba a la playa y hace 2 o 3 años, creo que fue la entrevista, se permitió el lujo de recordarlo, ¿no? Y de decirlo, incluso de sonreír de forma bastante en castellano, gabarse de ello, ¿no? Mofarse, ¿no? Pues no, este fue más o menos un poco Yo recuerdo que había además familia gallega de Miguel Ángel Blanco, entonces en esa época... Sí, es cierto. Claro, sí, no, de hecho viven ahí, han tenido que irse de Ermua, ahora lo veremos. Era becario y nos dedicábamos, me ha dado rabia lo de tus 13 años, lo reconozco, y nos dedicábamos a llamar a los familiares. Me tocó hablar muy joven, muy recién llegado a la profesión, con algunos de los familiares que me preguntaban ¿qué crees que va a pasar? Y yo, claro, le decía, pues va a salir bien, no se preocupe usted, ya verá cómo va a salir bien, cuando todo el mundo sabía que eso no iba a acabar bien. Hablaba de Galicia, Gonzalo, y ya les digo, la familia, incluso los restos mortales de Miguel Ángel Blanco tuvieron que ser trasladados con el paso del tiempo a Galicia, porque en Ermua ni eso, ni la tumba del edil popular se respetaba. Esparza. Yo tenía 34 años y estaba trabajando simultáneamente en el Grupo Correo, en Bilbao, pero en Madrid, y en el Partido Popular. Toma. Así que el asunto lo seguí muy de cerca, como te puedes imaginar. Y tengo que decir que estoy absolutamente indignado y consternado por el discurso oficial hoy sobre lo que pasó. Porque, como bien ha dicho Iturgaiz, y es verdad, la unidad de los demócratas no existió jamás. Desde el mismo momento del atentado, el Partido Popular y el Partido Socialista descubrieron que había un pueblo que rompía escaparates, cosa que no había pasado nunca con ningún crimen. Y los partidos separatistas, en particular el PNV, que hasta ese momento habían estado sacando, en fin, con toda frialdad, por utilizar un término leve, rédito político del terrorismo, empezó a temer por sí mismo. Pidió árnica al sistema y el sistema se la dio. Es que la gran calamidad del espíritu de Ermua es que sirvió para neutralizar lo que la gente pedía, que era que se acabara ya. Vamos a ver, acabo de ver un mensaje ahí que me ha dejado patidifuso. Entonces nos dimos muchos cuenta de que ETA luchaba contra el franquismo. Coño, en 1997, 22 años después de muerto el caudillo. Manda narices. Y sin embargo es verdad que ETA se ha beneficiado no solo en el País Vasco, también en el resto de España, también hoy en el Ayuntamiento de Madrid, de ese lucho contra el franquismo. ETA ha matado infinitamente más en época democrática que contra el franquismo, pero da igual, porque buena parte de la izquierda ha comprado el discurso del antifranquismo y por eso aún hoy se siente incómoda poniendo una pancarta de Miguel Ángel Blanco como la alcaldesa de Madrid.
Me callo el calificativo que se me ocurre porque como no tenemos dinero para pagar multas, pues no diré nada. No puede pensar el espectador. Lo que ocurrió ese día, lo fundamental que ocurrió ese día, fue que ETA, que iba siempre a lo suyo, de repente descubrió que una sociedad acobardada y domesticada durante 20 años como era la sociedad vasca, que sigue acobardada y domesticada, sencillamente explotaba. Porque las circunstancias sentimentales de aquel crimen eran mucho más sensibles que las de anteriores crímenes. Era un chaval del pueblo, era hijo de un albañil, era un concejal muy jovencito, músico, etcétera. Bueno, lo que no había pasado con los crímenes anteriores, porque eran hijos de guardias civiles, porque eran militares, porque eran lo que fueran, pasó entonces. Omito el juicio sobre esta parte. El hecho es que ocurrió. Nunca tuvo en sus manos la democracia española mejor instrumento para cortar de raíz no solo el terrorismo, sino lo que le daba origen, que era el separatismo, porque ETA no es un fenómeno meteorológico, ni es una banda criminal que mate porque eran muy malos, no. Era una banda terrorista política que tenía un objetivo concreto, que era conseguir un determinado régimen de independencia socialista para el País Vasco. Mataba para eso y el PNV lo utilizaba en su beneficio. Y como la democracia española es una democracia construida no sobre la soberanía nacional, sino sobre los pactos de origen entre el poder central, por así decir, y las distintas oligarquías políticas, financieras, mediáticas, etcétera, incluidos los partidos separatistas a los que se otorga desde el 77 el monopolio del poder en sus regiones, ellos formaban parte del tejido. Ese día se pudo romper el tejido, no se quiso romper el tejido, fue el Estado el que corrió en socorro de Ardanza y compañía, y el resultado es que finalmente hoy esa gente que aplaudía a los asesinos, esa gente que se iba a la playa el día del asesinato, esa gente hoy dicta la agenda política en el País Vasco y Miguel Ángel Blanco no puede tener una pancarta en el Ayuntamiento de Madrid. Esa es la realidad. Entonces ahora todo el mundo puede decir, oh, qué demócrata soy. Con esta cosa así conmemorativa que se nos pone a todos, todos somos Victoria Prego, ¿verdad? Conmemorando la transición. Pues ya está bien, no es verdad. La democracia española ha fracasado 1000 veces por cobardía. Y aquello de Ermua fue uno de los máximos ejemplos. Contundente reflexión, sin lugar a dudas. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y entramos también en algunas de las cosas a las que hacía referencia ahora José Javier Esparza, los hechos concretos de lo que nos acaba de decir, como lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por la izquierda, y tantos otros en nuestro país, que sí que por lo menos hay tiempo y hay lugar para otras pancartas, otras placas conmemorativas para otras personas, pero no para Miguel Ángel Blanco, con lo que simbolizó. Publicidad y estamos de vuelta. Se lo preguntábamos hace unos minutos a Carlos Iturgaiz sobre una de las polémicas del día, que no quisiéramos que empañase digamos, el aniversario que estábamos celebrando hoy, pero que tanto él como el ministro del Interior, Jaime Mayor Orejas, por aquel entonces, José María Aznar, presidente del Gobierno, no han sido invitados o requeridos a ese acto que va a tener lugar pasado mañana en el Teatro Real, organizado por la Fundación Miguel Ángel Blanco, cuya presidenta es la hermana del edil asesinado por ETA. Habría que preguntarse el porqué, pero bueno, hoy sí que el Partido Popular, en su sede, en la calle Génova, no sabemos si es dentro de ese discurso oficialista que hacía referencia a José Javier Esparza, ha rendido un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Algún medio de comunicación titulaba hoy Rajoy y la cúpula del PP, el de Bolinaga y tantos otros presos y actuaciones muy polémicas que tuvo por lo menos durante la primera legislatura de mayoría absoluta, ha rendido un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Y ahí no estaban muchos de los protagonistas de la época, ¿no?, de 1997. No sabemos si esta vez han sido requeridos o no. Vamos a escuchar cuáles eran las reflexiones que hacía el presidente Mariano Rajoy al respecto. Miguel Ángel Blanco está no solo en el recuerdo, en la cabeza y en la mente de quienes somos miembros del Partido Popular, sino de todos los españoles. Nos acordamos de él, de toda su familia. Aquí está su hermana Marimar, de sus padres, de todos sus compañeros de partido en Ermua, en el País Vasco, y de todos los españoles, porque creo que el espíritu de Ermua significó sin duda un cambio muy importante en la visión de muchas cosas por parte de mucha gente.
Bueno, esto decía Mariano Rajoy. Y vamos a ver el reportaje que les presentamos la semana pasada. Nuestras cámaras con nuestro compañero Kake Minusa viajaron la semana pasada a Ermua para ver cuál es el ambiente, el sentir en la localidad después de 20 años. Y ojo, porque les hemos seleccionado algunos extractos para que vean que esa reconciliación, esa normalidad, esa etapa del miedo que muchos dicen que ya ha acabado, esa justificación de algunos crímenes, de algunas actuaciones, del miedo, de la coacción, no se ha ido, al menos en Ermua, Vean. Se condena todo, pero yo te pregunto por Miguel Ángel Blanco en concreto. ¿Lo condenas, el asesinato? ¿No contestas? ¿No te parece que eso te retrata como persona, como ser humano? ¿Y a nosotros? No, si todo lo que sea condenable se condena, pero te pregunto concretamente por el asesinato de Miguel Ángel Blanco con 27 años. Un chaval joven como tú no es capaz de condenar eso. O sea, ¿estás del lado de los que matan? No, estoy del lado de los míos. ¿Pero los tuyos son los que mataron a Miguel Ángel Blanco? Yo prefiero no contestar. ¿Prefieres no contestar? Sí, prefiero no contestar. Ya, pero ¿qué piensas del asesinato de alguien que pone el reloj tic-tac y dice 48 horas? ¿O se cumple lo que yo digo o lo mato? No voy a opinar de eso. No me jodas. No quiero opinar. Con 34 años sí, no quiero opinar. ¿No quieres opinar? Yo te pregunto, ¿estás con ellos o contra ellos? Yo lo condeno. Ni con ellos ni contra ellos. ¿No estás contra los que descerrajaron 2 tiros a Miguel Ángel Blanco? ¿Y el franquismo qué? Sí, hay que condenar todo lo que sea. Hay que condenar todo lo que sea terrorismo, está claro. Por eso, entonces... Yo también lo condeno. Miguel Ángel Blanco... Asesinato. Y el franquismo, ¿qué es, Parza? Esto es parte de lo que has dicho también del discurso de miedo. Oye, bueno, es lo que le dijo Zapatero a Irene Villa, más o menos, quiero recordar. ¿Le dijo eso? ¿Te acuerdas? A mi abuelo también murió, fue fusilado. Bueno, pero claro, pero eso forma parte de la distorsión absoluta de la democracia española, ¿no? Y el franquismo, ¿qué? El hecho, lo terrible, es que este discurso ya no lo tiene solo el mundo sectario alucinado de la tribu Abertzale del País Vasco, sino una fuerza nacional que gobierna, gracias a Pedro Sánchez, por cierto, en ayuntamientos como Madrid y Barcelona. Y hay tweets peores, hay tweets peores, es decir, estamos hablando de este tipo de comentarios, pero tweets lanzados por miembros o activistas de partidos políticos diciendo que se sienten asqueados por la utilización política de la figura de Miguel Ángel Blanco en las fechas en las que estamos. Es decir, que estemos hablando de Miguel Ángel Blanco, lo que supuso Miguel Ángel Blanco, y haya personas que les asquee que haya una utilización política, que pedir que haya homenajes para lo que supuso en aquel momento es una utilización política. Se está intentando sacar rédito de esto. Y se sienten ofendidos, ¿no? Sensibles son. Sí, o sea, estamos en el país de ser gilipollas y ofenderse por cualquier tontería, y también ahora nos ofendemos por lo que es lógico, que es pedir homenaje para Miguel Ángel Blanco. Es alucinante. A ver, si seguimos el argumento de no individualizar entre unas víctimas y otras, es verdad que a mí me cuesta mucho creer una víctima del terrorismo de ETA, o casi de cualquier condición, que se sintiese ofendida por ver una pancarta en favor o en recuerdo de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que todo el mundo tiene asumido que Miguel Ángel Blanco, insisto, supuso un símbolo, porque al final, dentro de 50 años de terror, hay, por lo que sea, yo tampoco sé explicarlo, pero hay unos personajes más principales que otros. Y antes has citado tú, Gonzalo, a Bolinaga. Claro, yo, que sabéis que me dedico a estos temas, yo me he hartado a publicar permisos penitenciarios o excarcelaciones o terceros grados de etarras. Y nunca se ha vivido en este país un nivel de tensión o de polémica como cuando se estaba discutiendo sobre la excarcelación del tipo que estaba en la nave de Mondragón engañando a la Guardia Civil diciendo que allí no había nadie. Evidentemente no es lo mismo un etarra que haya jugado un papel fundamental dentro de episodios... Lo he explicado bien Requeijo en la relación con Ortega Lara, lo de la nave. Bueno, digo, para que quien no... No, pues que cuando llegó la Guardia Civil a la nave de Mondragón, conscientes y con la certeza de que Ortega Lara estaba allí, no lo encontraban y estuvieron muchas horas buscando, y en esa nave había un señor que era Bolinaga, que les decía que ahí no había nada y estaba apoyado en una presa, y no fue hasta que se movió de la presa y un guardia civil dijo qué hay o cómo se mueve esto, que el hombre se empezó a poner nervioso, ¿no? Pero aguantó allí con el semblante serio durante todo el tiempo que estuvo la Guardia Civil buscando. Por eso su excarcelación no era una más, igual que hace unas semanas el permiso penitenciario para Chapote no es lo mismo que el permiso penitenciario para otro etarra que a lo mejor no haya ocupado un lugar, siendo todos condenables, ¿no? Pero una posición tan protagonista en lo que fue, bueno, pues eso, pues lo que ha sido los 50 años de terror, y qué episodios hay. Pero muchos. Yo creo que eso no se puede ni comentar. En honor a la verdad,
No, perdón, no, es que no se quede. No, la verdad diría que el tema de Miguel Ángel Blanco fue un punto de inflexión. Yo creo que se produjeron, hay varios factores que dieron lugar, digamos, a un fenómeno que acabó convirtiéndose en un símbolo. Pero no creo que fuera el primer atentado contra el que España reaccionara de forma, diríamos, indignada, ¿no? Unos años antes, 5 o 6 años antes, ocurrió el atentado contra Irene Villa y su madre. Aquello fue aquello fue horrible, murió un oficial mío de contrasoldado, por cierto, y yo creo que cualquier persona no vimos de a la determinada gente, edad ya... no vimos a la gente yendo a las tabernas a golpearlos, no vimos a la Policía Autonómica Vasca quitándose la capucha. Pero es que empezaba diciendo que en el caso de Miguel Ángel Blanco se produjeron una serie de acontecimientos. Primero, claro, yo creo que la gente estaba ya absolutamente indignada con el tema de Ortega Lara. Esto fue una revancha por la liberación de Ortega Lara. La resaca, la y borrachera. claro, se juntó todo en un espacio de tiempo muy pequeño y yo creo que dio lugar a una oleada de indignación ya masiva, ¿no? Pero es que parece, dicho así, y mirando por el retrovisor, que Miguel Ángel Blanco fuera la primera víctima, no guardia civil, no militar de ETA. No. ETA había matado a muchísimos civiles, todos inocentes, militares o no, pero muchísimos civiles, niños incluidos, Irene Villa, como también como símbolo paradigmático de aquello. Y yo insisto, ¿cómo hemos llegado hoy a que esta gente de Podemos, por ejemplo, se niegue a hacerle un homenaje a Miguel Ángel Blanco en Madrid con el argumento de que no quiere hacer? Vamos a ver cuál es el argumento de la alcaldesa. Manuela Carmena le han preguntado por ello y así justificaba el hecho de que, como saben ustedes, en Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, la semana pasada había una bandera enorme del orgullo gay. Sigue, creo, estando la de Welcome Refugees, ha estado la de contra la violencia machista. Bueno, incluso se ha hecho una placa a Carlos Palomino, recuerdan, ese líder de la ultraizquierda que fallecía hace 10 años, ni más ni menos. Bueno, a Carlos Javier Palomino Muñoz, a la edad de 16 años, luchador contra el fascismo y el racismo. Este que le asesinó en un metro. Efectivamente, muerto en un metro, efectivamente, en una contienda. Bueno, en fin, sí que ha habido aquí, por ejemplo, incluso hoy Percival Manglano, el concejal del PP, decimos, aquí tenemos a una concejala de Carmena negándose a exhibir una pancarta para no distinguir entre víctimas como Miguel Ángel Blanco y piden la libertad por Alfon, bueno, etcétera. Pero a nivel corporativo del ayuntamiento sí que recuerden las que han colgado, porque son muy visibles, en el consistorio de la capital, pero así justificaba Carmena que no hubiese una por Miguel Ángel Blanco. La cuestión de la pancarta es lo que yo creo que no resulta razonable, en la medida de que son las asociaciones de víctimas las que insisten mucho en que no haya una singularización de unas personas, de unos nombres frente a otros, ¿no? Y esa medida es la política que nos han pedido que se siga en lo que se refiere a los nombres de las calles, y creemos que por tanto es extensiva a cualquier otra estructura similar a la misma, ¿no? Pero por supuesto que nos sumamos y nos sumaremos a todas las expresiones que haya de condolencia, de protesta y de análisis de la finalización de la lucha contra el terrorismo. Bueno, y las reacciones políticas, me gustaría que escucharan 4 al menos de los diferentes partidos políticos, como todos al unísono han respondido y han criticado, algunos incluso como el ministro de Justicia, calificando el no hacer homenaje a Miguel Ángel Blanco como actos de mezquindad. Vean. Que ahora, cuando se quiere recordar una figura tan emblemática como fue Miguel Ángel, hay algunos que desde la mezquindad nieguen ese reconocimiento, nieguen adhesiones a actos públicos o nieguen el otorgamiento de una calle, una plaza en alguna localidad. Yo creo que he hecho esa referencia a esa mezquindad porque me parece que la lucha por las libertades y la figura de Miguel Ángel Blanco en particular merece de todos los demócratas. Con todo respeto también a la alcaldesa de Madrid, que por supuesto todas las víctimas tienen el mismo derecho a ser recordadas y respetadas. Pero es verdad también que se cumplen 20 años de la muerte de Miguel Ángel Blanco. Y yo creo que Miguel Ángel Blanco, con su muerte, puso en marcha un movimiento imparable por parte de la sociedad vasca y en general de la sociedad española, y por eso, a mi juicio, merece un reconocimiento porque jugó un papel, su muerte y las circunstancias que lo rodearon, extraordinariamente importantes. Creo, francamente, que en el fondo
negar un homenaje a una víctima del terrorismo que además, como digo, pues fue asesinado de una manera tan cruel y tan miserable, pues creo que retrata bastante la talla moral de quienes están negando que se pueda hacer ese tipo de actos de recuerdo. Bueno, estas son las justificaciones que hacía la alcaldesa y la reacción política, como era de esperar que había. Venga, Gonzalo. Sí, yo como hoy sabía que este tema iba a salir, bueno, le he enviado un mensaje a la alcaldesa para preguntarle cuál era su opinión. Lo he hecho a través de un mensaje directo de Twitter y me ha respondido, entiendo que ella, no directamente, sino su equipo, y me dice lo siguiente: no hay ninguna negativa a realizar homenajes, todos los que sean necesarios. Se trata de no individualizar en una víctima a través de una pancarta, nos lo han pedido las propias asociaciones, condenamos absolutamente cualquier acto terrorista, estamos al servicio de las peticiones de la ciudadanía, asociaciones, etcétera. Es más, dice Carmena o su equipo, el ayuntamiento, nos unimos a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias de convocar una concentración abierta en dependencias municipales. En concreto, en Cibeles será el próximo día 12, se convocará una concentración que constará de 1 minuto de silencio a las 12 del mediodía y la pancarta de dicho homenaje rezará: concentración en memoria de Miguel Ángel Blanco y el resto de las víctimas del terrorismo. Se trata de una falsa polémica. Finaliza la alcaldesa de Madrid, o entiendo que el equipo que le redacta este tipo de argumentarios. Yo he visto muchas declaraciones juzgando la actitud de Manuela Carmena. Yo creo que puede tener muchos adjetivos y que puede ser criticable, pero me ha llamado la atención alguna declaración que se ha pasado un poquito, que esto suele pasar en estas cosas, ¿no? Que rápidamente es indignante, ¿no?, y cómplice de los terroristas. Me cuesta mucho imaginarme a la señora Carmena ese día en el que... ¿Dices reacciones en la mesa o reacciones políticas? No, reacciones políticas, bien, sí. Vinculando que, bueno, pues que es cómplice con el discurso terrorista, el no hacer este tipo de homenajes y tal y cual. Hombre, yo creo que podría haberlo hecho sin... Es más, dicen que lo van a hacer el día 12 y que podrían haberse evitado una polémica y una serie de críticas durísimas en un momento de aniversario donde creo que todos deberíamos estar pues sin discusión, ¿no? y sin pelea política por este asunto, en el que creo que todos podemos estar absolutamente de acuerdo sobre lo que pasó en esos momentos, tal y como hemos reflejado que lo vivimos en cada uno de nuestros momentos vitales cuando aquello sucedió. Pero Gonzalo, en ese comunicado que has leído, como quieras llamarles, respuesta que te han dado, decía, entre otras cosas, me ha parecido entender que las asociaciones les habían pedido a ellos que no personalizaran. Sí. Bueno, eso se demuestra muy fácilmente. Enséñenos usted el escrito donde se lo piden, porque es que no me lo creo. Vamos a ver, es una interpretación que se hace a través de las calles. Me parece que eso lo han pedido para los nombres de las calles. Nosotros hemos hablado hoy con las víctimas. No creo que haya una asociación de víctimas o una víctima del terrorismo, perdona, que esté en contra de que se haga un homenaje a Miguel Ángel Blanco ese cuarto. Es que me gustaría que me trajeran a una sola víctima que estuviera en contra, una sola víctima de ETA. No, a ver, un segundo, pedía la palabra Esparza y luego Requeijo. No es tanto en contra, pero... No, a ver, yo no estoy en contra, ¿cómo? Es que es interesante. No, pues que... vamos a ver, nosotros hemos hablado hoy en el periódico, y os voy a citar también textualmente, con la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que dice... defiende ante este periódico que no se puede diferenciar entre víctimas de primera, de segunda o de tercera y enarbolar la bandera de la lucha antiterrorista con la figura de Miguel Ángel Blanco, porque podría hacerse todos los días, como recuerdan en In Memoriam en su página web. Son guardias civiles, policías, ciudadanos, a cada uno le duele su muerto, a cada familia le duele su espíritu, reclama, esto la OBT. Covite dice, también desmitifica el espíritu de Erma, dice que no fue más que un espejismo. La respuesta ciudadana de hace 20 años se recuerda con emoción y nostalgia, pero, señalan, no fue suficiente para cambiar la realidad del País Vasco. Los problemas de la época siguen ocurriendo hoy. Hay un partido heredero del brazo político de ETA que está en instituciones y que todavía no ha condenado ni el asesinato de Blanco ni el de ninguna otra víctima. Bueno, en fin, yo no creo que estén en contra de homenajear a Miguel Ángel Blanco, pero sí que en cierto modo defienden esa idea de no individualizar en una sola víctima. Yo no creo que con el mismo sentido, pero bueno, están las declaraciones. ¿Qué importa? Es decir, si aquí el problema, porque no lo hemos visto solo en Madrid, es que lo vimos el otro día en el otro ayuntamiento, que ha sido un tipo vestido como de teja, hablando y tal, ¿no? En el Jerez. Sí. O sea, aquí el problema es que esta gente no termina de entender. Claro, en el PP están encantados con ellos. Es lo que necesitaban para no perder nunca unas elecciones, ¿no? Con esa izquierda, pues claro, la gente al final se asusta. Esta gente no termina de entender, y es asombroso, y me gustaría que alguien me explicara qué es lo que tienen en la cabeza, no termina de entender
que con esa actitud, sean cuales sean las palabras y las rectificaciones, con esa actitud lo que están comunicando, lo que la gente percibe es que están diciendo algo habría hecho. Es que ese es el problema. Es decir, cada vez que en una situación de este tipo, yo no lo creo, Esparza. Pues yo sí, pero ahora vamos a tomar algo por ahí y preguntamos a la gente, ya verás. Es que lo que están transmitiendo es eso, porque ¿No merece el homenaje? Cuando se trata, no, que merecía que le mataran, como en la época en la que mataban, que siempre había alguien que te decía algo habrá hecho. Entonces, me cuesta entender que está dando institucionalmente el Ayuntamiento de Madrid. ¿Perdón? ¿Crees que ese es el mensaje que institucionalmente está transmitiendo el Ayuntamiento de Madrid? No, ya he visto que algo habría hecho. Ya he visto que ha rectificado. Pero ¿qué es lo que lleva a Cristina Narbona a no contestar hasta la tercera vez que le han preguntado hoy en la rueda de prensa eso que hemos visto? Porque eso que hemos visto era la tercera. Las otras dos, callada. ¿Qué es lo que lleva a Manuela Carmena a, en lugar de hacer una cosa que todo el mundo le habría aplaudido, propios y extraños, creo yo, escudarse en que las víctimas en realidad quieren que no sé qué, no sé cuántos, y montar un follón formidable que al final ha rectificado de manera elegante por lo que tú nos has leído? ¿Qué es lo que lleva al tipo de Jerez a explicar que bueno, que también Franco mató a muchos? Coño, Indíbil y Mandonio también, caudillos y vergetes, no me fastidies. O sea, ¿qué es lo que te lleva a eso? O sea, ¿qué tienes en la cabeza para pensar que la actitud coherente con tus ideas es la de negar un homenaje a Miguel Ángel Blanco y a no ver que lo que el ciudadano común percibe con esa actitud es que estás justificando su asesinato? Porque es que es lo que estás transmitiendo. A mí me parece realmente un problema. Yo no creo que transmitan eso, pero sí cierta equidistancia, que no es lo mismo. Equidistancia entre unas víctimas y otras. Tenemos que hacer una última pausa de publicidad de 2 minutos y regresamos aquí con las reflexiones finales de este interesante Gato al Agua. Hasta ahora. Bueno, recta final del Gato al Agua. Sí que me gustaría ver, porque hoy Cristina Narbona decía lo que ha dicho en esa rueda de prensa, pero Pedro Sánchez, no sé si en un momento anterior o posterior, entiendo que después, porque no lo habría leído Cristina Narbona, decía lo siguiente sobre Miguel Ángel Blanco y también dando respuesta, ¿no? Enlazaba la portada del periódico El Mundo: ETA secuestra a un concejal del PP y amenaza con asesinarle mañana. Era la portada del día 11 de julio, y decía: aquel día todo un país se unió contra el miedo y se echó a la calle gritando libertad, siempre en nuestro recuerdo, y el hashtag Miguel Ángel Blanco. Rompe así el silencio Pedro Sánchez después de todas las polémicas de tantos ayuntamientos en los que el Partido Socialista de alguna manera tiene poder e influencia para haber evitado que se hubiese rendido un homenaje a Miguel Ángel Blanco. Qué interesante es esto. Se unió contra el miedo, dice. ¿Qué leche se unió contra el miedo? Se unió contra ETA y contra el separatismo que lo amparaba. Claro, sí, es que ETA no aparece. Es que parece que ETA fue un fenómeno atmosférico, un tsunami, el anticiclón de las Azores, yo qué sé. Es impresionante. Mira, pues ahora ya tampoco le ponen apellido al terrorismo etarra, como ocurre con otros tipos. Bueno, sí, con el islamista, ¿no? Que no hay tiempo para más. Alejandro Requeijo, gracias por haber estado esta noche en el Gato al Agua. A vosotros. Muy buenas noches. Bueno, Cortizo, que te sigas cuidando igual de bien que hasta ahora, ¿eh? Sí. Por muchos años más, ¿eh, Cortizo? Erizado toda la semana. Erizado toda la semana. Erizado, bueno, tú sabrás por qué. Julio Llenar, que muchísimas gracias por haber estado aquí. Buenas noches. Muy buenas noches. Benjamín López, gracias, a cuidarse. Un placer. El recto, ¿qué tal? Bien, ¿no? A cuidarse, me dices a cuidarse porque me notas algo. ¿Eh? Me dices a cuidarse porque últimamente siempre vienes lesionado. La última narración del recto anterior creo que era. Los que hacemos deporte pues tienen estas cosas. Los que estáis en casa programa porque te estás metido en un jardín completamente. Iba a decir que Esparza también hace deporte y no tiene sesiones de ese tipo, ¿no? Bueno, no las confieso por lo menos y menos ahí. Buenas noches. Era el recto de la anterior de la pierna. Como saben ustedes, un músculo, ¿no? Efectivamente. Bueno, señores, que muchísimas gracias por su... No, era un ingeniero técnico que pasaba por su confianza. Mañana más, Gato al Agua, a las 10 de la noche. Que pasen buena noche. Adiós.